Una de las mejores formas de animar una reunión es con los videojuegos multijugador, y si cuentas con una PlayStation 2 y su correspondiente multitap, de seguro podrás hacerlo. Así como en el video que hice de todos los videojuegos de PlayStation 1 compatibles con multitap, hoy te traigo la misma propuesta pero con la consola más vendida de todos los tiempos hasta la fecha, la PlayStation 2. ¿Estás listo? ¡Vamos! Saga 007. Los títulos de James Bond para PlayStation 2, Agent Under Fire, Nightfire, Everything or Nothing, Rogue Agent y Russia with Love son títulos con mucha acción, contándonos las historias clásicas de las películas, o siendo continuistas, con los personajes clásicos como el James Bond de Sean Connery, Pierce Brosnan o Daniel Craig. Tendremos variaciones de shooters en primera o tercera persona, modos campaña, y todos coincidirán en un multijugador local hasta 4 jugadores. La saga de James Bond en PlayStation 2 ofrece una variedad de experiencias, desde shooters en primera persona hasta aventuras en tercera persona con elementos de conducción y sigilo. La mayoría de títulos permiten disfrutar de modos multijugador locales utilizando el accesorio multitap, ideal para sesiones de juego con amigos. Alien Hominid es un videojuego de acción y disparos en 2D altamente estilizado y conocido por su dificultad y peculiar sentido del humor. Desarrollado por The Behemoth, fue lanzado inicialmente como un juego en línea en 2002 y más tarde convertido en un título de consola. El juego sigue las aventuras de un pequeño alienígena amarillo que lucha por sobrevivir en la Tierra después de que su nave espacial es derribada por agentes del FBI. La jugabilidad es rápida y frenética, con niveles múltiples, jefes únicos y desafiantes. Su estilo visual, similar a dibujos animados hechos a mano, y su humor constante lo hacen memorable. Aunque algunos pueden encontrarlo difícil, ofrece una experiencia de juego profunda y gratificante. Es perfecto para los jugadores que buscan un desafío sustancial junto con un estilo visual único y humor en sus juegos. Atenas 2004 es el videojuego oficial de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Fue desarrollado por Eurocom y Sony. El juego se lanzó exclusivo en videoconsolas para PlayStation 2, luego también se lanzó en Windows. Aunque cumple con las expectativas, podría haber sido un poco más ambicioso. El videojuego incluye 25 deportes olímpicos, como atletismo, natación, gimnasia, tiro y equitación. Cada deporte se representa como un minijuego, algunos más frenéticos que otros. El juego presenta los estadios reales donde se celebraron los eventos, como el Estadio Olímpico y el Centro Acuático. Aunque no destaca visualmente, cumple con su función como juego oficial de las Olimpiadas. Su jugabilidad será en mayor parte machacando botones, pero lo encontrarás bastante divertido si lo que buscas es variedad en videojuegos deportivos. Ape Escape Bomb and Prime, un torneo televisado llamado Mighty Monkey Battle, reúne a los personajes principales de la saga Ape Escape para competir en múltiples pruebas. Combina minijuegos de acción con habilidades únicas como el uso de gadgets clásicos como la red para atrapar monos. Los personajes que nos podemos encontrar son Spike, Jimmy, Natalie y los famosos monos como Spectre, cada uno con habilidades propias. Los modos de juego son modo historia, multijugador local y modo torneo, y contamos con un multijugador local hasta 4 jugadores. Ape Escape Bomb and Prime es un título poco común dentro de la saga que mezcla minijuegos y combates con un enfoque competitivo muy divertido en grupo. ATV Off-Road Fury 2, 3 y 4 son 2 títulos de videojuegos desarrollados por Rainbow Studios y publicados por Sony Computer para la consola PlayStation 2. Estos juegos se centraron en ofrecer una experiencia de carreras de vehículos todoterreno en entornos variados y desafiantes. ATV Off-Road Fury es un juego de carreras en tercera persona que se centra en el control de vehículos todoterreno. Ofrece una variedad de pistas y entornos, desde circuitos cerrados hasta caminos abiertos en terrenos accidentados. El juego incluye varios modos de juego, entre ellos carrera, time trial y un modo
multijugador que permite a los jugadores competir en pantalla dividida. Los jugadores pueden elegir entre diferentes modelos de ATV, cada uno con sus características de manejo distintas. El juego presenta opciones para personalizar estos vehículos y mejorar su rendimiento. En la segunda entrega se han refinado gráficos y jugabilidad, así como también se han agregado el modo de juego freestyle y el modo carrera, donde tendremos más eventos y desafíos. Barbarian es un videojuego de lucha desarrollado por Sapphire en el año 2002 para la videoconsola PlayStation 2. Barbarian combina la intensidad de un juego de lucha con la profundidad narrativa de un juego de rol. Elige uno de los 10 personajes diferentes. Todos ellos luchan para eliminar al malvado Swag del poder que ha sometido a la Tierra bajo su magia. Contaremos con 3 modos de juego: misión, versus y entrenamiento. Cada personaje contará con un estilo de lucha y magia propia, y una historia que será contada cuando elijamos a nuestro personaje. Los componentes de rol de este juego nos permitirán ir potenciando a nuestros personajes en diferentes categorías como daño, vida, defensa, magia y fuerza. El uso de las armas y diferentes objetos en cada escenario serán esenciales para ganar la batalla. Tendremos la sensación de que cada escenario es muy amplio, por el que podremos movernos en forma tridimensional. Si bien no destaca gráficamente, lo que a jugabilidad se refiere lo hace muy divertido, ya que en el modo historia podremos encontrarnos con 2 enemigos contra nosotros o escenarios donde cambiará el enfoque de la batalla, así como también su modo multijugador, donde se nos permitirá partidas de hasta 4 jugadores. Battle Stadium DON es un videojuego de lucha al estilo de Super Smash Bros. Desarrollado por Namco y lanzado para la consola PlayStation 2 en 2002. El juego es notable por su elenco de personajes, que incluye figuras icónicas de varias franquicias de anime y videojuegos como Dragon Ball Z, One Piece y Naruto. El objetivo principal es competir en combates y avanzar a través de diferentes rondas para convertirte en el campeón del torneo. El juego utiliza un sistema de combate en 2 dimensiones, donde los jugadores pueden realizar ataques especiales y combos. Cada personaje tiene habilidades y técnicas únicas basadas en sus respectivas series. También incluye varios modos, como el modo de torneo, donde los jugadores luchan contra una serie de oponentes, y un modo de batalla libre para jugar contra amigos. Contaremos con una amplia gama de personajes, cada uno con su propio estilo de lucha y movimientos especiales. Los jugadores pueden elegir entre héroes de diferentes franquicias y enfrentarse en combates 1 a 1 o en grupos. Battle Stadium DON para PlayStation 2 es un título entretenido para los fanáticos de las series de anime y videojuegos que desean ver a sus personajes favoritos en un entorno de combate. Aunque no ofrece una experiencia de lucha particularmente innovadora o profunda, su atractivo radica en la variedad de personajes y el fanservice que proporciona. Es una opción divertida para jugar con amigos y disfrutar de batallas entre personajes icónicos. Bleach Blade Brothers es un videojuego de lucha basado en el popular anime y manga Bleach, creado por Tite Kubo, desarrollado por Rockchin para la consola PlayStation 2 en el año 2005. El juego permite a los jugadores controlar a varios personajes del universo de Bleach en combates 1 a 1. El juego emplea un sistema de combate en 3D que permite movimientos rápidos y ataques especiales. Cada personaje tiene su propio conjunto de habilidades y ataques basados en sus poderes en la serie. Incluye varios modos, como el modo historia, donde los jugadores luchan a través de diferentes escenarios y rivales, y el modo de batalla libre, que permite combates entre personajes seleccionados sin un objetivo narrativo específico. El elenco incluye varios personajes icónicos de Bleach, cada uno con sus habilidades únicas y técnicas especiales que reflejan sus poderes en el anime. Los personajes disponibles incluyen a Ichigo, Kurosaki, Rukia, Kuchiki, Renji, Abarai, entre otros. Bleach Blade Brothers para PlayStation 2 es una opción atractiva para los fanáticos del anime Bleach que buscan una experiencia de lucha con sus personajes favoritos. Aunque no es un título revolucionario en términos de jugabilidad o gráficos, ofrece una experiencia divertida para los seguidores de la serie, con combates que capturan el espíritu
espíritu del anime. Su atractivo principal radica en la representación fiel de los personajes y las habilidades que los jugadores pueden utilizar en combate. Bleach Blade Brothers 2, basado en el anime Bleach, sigue las batallas entre shinigamis y enemigos como los Arrancar y Espada. Sigue las mecánicas de juego de combate tipo arena con escenarios destructibles y ataques especiales basados en las habilidades de cada personaje. En esta entrega se incluyen más de 30 personajes como Ichigo, Rukia, Renji, Byakuya, Ulquiorra, Grimhow, entre otros. Los modos de juego son historia, versus y torneos multijugador, permitiendo un multijugador local con hasta 4 jugadores. Bleach Blade Brothers 2 es uno de los mejores juegos de lucha basados en Bleach, con gran variedad de personajes y excelente rendimiento multijugador. Bomberman Hardball. Esta entrega de la clásica franquicia Bomberman agrega elementos deportivos a la tradicional acción de explosiones y laberintos. Cuenta con modos de juego que combinan el estilo clásico de Bomberman con deportes como tenis, golf y béisbol. El modo clásico sigue siendo el favorito, con bombas, laberintos y estrategias explosivas. Contamos con diferentes versiones de Bomberman con variaciones de color y habilidades ligeramente distintas. También contamos con un multijugador local con hasta 4 jugadores. Aunque la inclusión de deportes fue curiosa, la esencia clásica de Bomberman se mantuvo, ofreciendo una experiencia divertida y variada para jugar en grupo. Bomberman Kart no tiene una narrativa clara, se enfoca directamente en carreras al estilo arcade. Son carreras con power-ups y habilidades especiales similar a Mario Kart. Los personajes que nos podemos encontrar son Bomberman y sus variantes, cada uno con distintos vehículos. Los modos de juego son carrera, contrarreloj y batalla, y permite un multijugador local hasta 4 jugadores en la versión estándar. La versión DX permite hasta solo 2 jugadores. Es un título divertido y caótico, ideal para competir en grupo, aunque con una jugabilidad más simple comparada con otros del género. Brian Lara International Cricket 2005 y 2007 no tiene una historia narrativa, está centrado en simulación de torneos de cricket. La simulación es realista, con control sobre bateo, lanzamiento y estrategia de campo. Los personajes son jugadores y equipos licenciados, aunque algunos nombres pueden ser ficticios. Los modos de juego son partidos rápidos, series, copas mundiales y modo desafío, permitiendo un multijugador local hasta 4 jugadores. Brian Lara International Cricket 2005 y 2007 son uno de los simuladores de cricket más completos en consolas, aunque el público objetivo es bastante específico. Buffy the Vampire Slayer Chaos Blitz. Buffy y su grupo enfrentan a un enemigo dimensional que amenaza con colapsar la realidad. Es un beat'em up con combates cuerpo a cuerpo, uso de armas y ataques especiales. Los personajes que nos podemos encontrar son Buffy, Willow, Spike, Xander, Fate, cada uno con habilidades únicas. Los modos de juego serán historia y modo versus cooperativos, y un multijugador local con hasta 4 jugadores. Aunque con gráficos modestos, es una experiencia sólida para fans de la serie y ofrece multijugador variado. Buzz Saga, una colección de juegos de trivia donde los jugadores compiten respondiendo preguntas de cultura general, deportes, música y más, presentados por el carismático anfitrión Buzz. Contamos con el uso de los buzzers, controles especiales que mejoran la experiencia del concurso. También preguntas variadas con diferentes modos, rápido y furioso, cuenta atrás y más. Buzz es el presentador con comentarios humorísticos y burlas a los jugadores, además de avatares personalizables que representan a los jugadores. También contamos con un multijugador local de hasta 8 jugadores y modos individuales para practicar respuestas rápidas. Buzz se convirtió en un favorito de las fiestas por su enfoque casual y competitivo, combinando entrenamiento y cultura general en una experiencia inolvidable. Capcom Classics Collection Volumen 2 es una recopilación de varios juegos clásicos de Capcom de los años 80 y principios de los 90. Esta colección es la segunda parte de la serie Capcom Classics Collection y está diseñada para ofrecer a los jugadores una forma de experimentar algunos de los títulos más icónicos de la compañía en la PlayStation 2, los cuales varios de ellos podrán jugarse en modo multijugador a 4 jugadores. Los títulos con los que cuenta este recopilatorio son 1942, 1943 The Battle of Midway, Commando, Ghosts and Goblins, Ghouls and Ghosts, Section Z, Sidearms Hyperdyne, Super Street Fighter 2 Turbo, Bionic Commando, Strider, Captain Commando, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Final Fight y Magic Sword. Esta colección te permitirá jugar con los gráficos originales adaptándose a la resolución de la consola, así como también la música y una galería de arte para disfrutar de estos títulos del pasado. Champions of Norwrath es un juego
de rol de acción que se desarrolla en el universo EverQuest, el popular MMORPG. El juego se destaca por su combinación de combate en tiempo real, exploración de mazmorras y un sistema de desarrollo de personajes muy profundo. La historia y el diseño del juego están inspirados en el entorno fantástico de Norrad, aunque no se basa en una narrativa específica de EverQuest. El juego ofrece varias clases jugables, cada una con habilidades únicas. Las clases incluyen el guerrero, el clérigo, el mago y el pícaro, entre otros. Cada clase tiene su propio conjunto de habilidades y estilos de combate. Podremos explorar mazmorras, ciudades y campos en busca de misiones, tesoros y enemigos. El juego presenta un diseño de niveles que se basa en mazmorras generadas de manera procedural y escenarios extensos. El modo multijugador nos permitirá a los jugadores formar equipos para enfrentar juntos a las amenazas del juego. Circuit Blasters no posee una historia, se enfoca en carreras arcade futuristas en circuitos urbanos. Las mecánicas del juego son carreras de motos con armas, obstáculos y potenciadores. Los personajes que podemos encontrar son múltiples corredores genéricos con diferentes vehículos. Los modos de juego serán carrera, contrarreloj y versus, y posee un multijugador local con hasta 4 jugadores. Es un juego menor dentro del catálogo de PlayStation 2, aunque cumple si se busca un racer con algo de acción. Cold Winter. Andrew Sterling, un agente británico encarcelado en China, es liberado por una organización secreta para realizar operaciones encubiertas. Es un FPS con enfoque en espionaje, armas realistas y misiones variadas. Los personajes serán Sterling, su contacto Kim y miembros de distintas facciones terroristas. Los modos de juego serán campaña y multijugador competitivo, contando con un multijugador local hasta 4 jugadores. Es uno de los shooters más sólidos de PlayStation 2, con mecánicas modernas y un multijugador competitivo decente. Crash Nitro Kart. En este videojuego los jugadores se unen a Crash Bandicoot y su grupo de amigos para enfrentarse a un nuevo adversario, el malvado Emperor Velo 21. Tras ser secuestrados por este villano, Crash y sus amigos deben competir en una serie de carreras intergalácticas para salvar el planeta y sus amigos. La trama combina elementos de humor y aventura mientras los personajes viajan por diversos mundos para enfrentar los desafíos del torneo de carreras. El juego es un kart racer que ofrece una experiencia similar a la de su predecesor Crash Team Racing. Los jugadores pueden elegir entre una variedad de personajes del universo Crash Bandicoot, cada uno con sus propias habilidades y características. Las carreras tienen lugar en pistas llenas de obstáculos, atajos y elementos interactivos. Además de las carreras estándar, el juego presenta modos como el de Battle Mode, donde los jugadores compiten en arenas para acumular la mayor cantidad de puntos posibles. En lo particular, la saga Crash para PlayStation 2 me han decepcionado todos los títulos que he jugado, aún así es otra de las opciones disponibles a la cual jugar a 4 jugadores. Dead or Alive 2 es la segunda entrega de la serie de juegos de lucha Dead or Alive. La trama gira en torno a un torneo de artes marciales llamado Dead or Alive, donde los jugadores compiten no solo por la gloria, sino también por razones personales como vengar a seres queridos o buscar redención. Cada personaje tiene su propia historia y motivaciones, creando una narrativa que se despliega a través de secuencias de video y diálogos entre combates. El juego se centra en combates en 3D en los que los jugadores pueden elegir entre una amplia gama de personajes, cada uno con su propio estilo de lucha y movimientos especiales. Dead or Alive 2 se distingue por su sistema de combate fluido y dinámico, que incluye la capacidad de realizar movimientos de contraataque, combos y técnicas de lucha en el suelo. Además, el juego introduce el concepto de jugueteo con el entorno, permitiendo a los jugadores utilizar el escenario a su favor, como lanzar a los oponentes a través de barandillas o paredes. Def Jam Fight for New York, una brutal lucha callejera ambientada en el mundo del rap, donde el protagonista debe abrirse paso en el submundo neoyorquino, enfrentándose a pandillas y artistas icónicos. Contaremos con un sistema de combate que mezcla lucha libre, artes marciales y street fighting, personalización completa del luchador, incluyendo habilidades y movimientos, y el entorno es un arma más. Interactuar con objetos del escenario puede cambiar el curso de la pelea. Contaremos con personajes icónicos reales como Snoop Dogg, Method Man, Redman, Ludacris, Ice-T y muchos más. Cada luchador tiene un estilo de combate propio y habilidades únicas. Las modalidades de juego son modo historia, battle y survival, y un multijugador local de hasta 4 jugadores. Con su mezcla de
rap y acción brutal, Def Jam Fight for New York se destacó por su carisma, mecánicas profundas y un roster cargado de estrellas del hip hop. Delta Force Black Hawk Down, inspirado en el conflicto de Somalia en 1993, encarnas a un soldado de élite realizando operaciones tácticas. Es un shooter táctico en primera persona con comandos de escuadrón. Los personajes son soldados de la Fuerza Especial Delta y Rangers. Los modos de juego son campaña y escaramuzas, permitiendo un multijugador local con hasta 4 jugadores. Digimon Rumble Arena 2. No hay una historia formal, es un torneo donde los Digimon luchan entre sí para demostrar quién es el más fuerte. Son luchas en escenarios interactivos con digievoluciones y ataques especiales. Los personajes que nos podemos encontrar son Agumon, Gabumon, Gilmon, Bemon, Renamon y otros Digimon de varias generaciones. Contaremos con modos de juego como arcade, versus y entrenamiento, y un multijugador local hasta 4 jugadores. Es un título muy querido por fans de Digimon que recuerda al estilo de Smash Bros, ideal para partidas entre amigos. Dream Mix TV World Fighters. Los personajes de Konami, Hudson Soft y Takara son invitados a participar en un programa televisivo para subir el rating mediante batallas. Las mecánicas de juego son estilo Smash Bros, donde los personajes pierden monedas en lugar de vidas y al perderlas todos quedan fuera. Los personajes que podemos encontrar son Solid Snake, Bomberman, Optimus Prime, Simon Belmont y más. Los modos de juego serán historia, batalla libre y torneos, y un multijugador local con hasta 4 jugadores. Es un crossover raro pero encantador, con un sistema de combate accesible y nostálgico para fans de diferentes franquicias. EyeToy Saga. La serie EyeToy Play aprovechó la cámara EyeToy para ofrecer una experiencia interactiva y física, donde los jugadores usaban sus cuerpos como controladores. Las mecánicas de juego cuentan con detección de movimiento mediante la cámara EyeToy y también minijuegos que requerían moverse, golpear, esquivar o bailar. También desafíos que iban desde limpiar ventanas hasta practicar artes marciales. Los jugadores se convertían en protagonistas ya que la cámara capturaba sus movimientos en tiempo real. Las modalidades de juego son modo fiesta con rotación de jugadores y un multijugador local con hasta 4 jugadores. EyeToy Play rompió las barreras entre el jugador y el juego, convirtiéndose en un precursor de experiencias interactivas mucho antes de la popularidad de los controles de movimiento. Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer. Basado en la película, los 4 fantásticos deben detener la amenaza de Silver Surfer y Galactus. Es un beat'em up cooperativo con combos, habilidades especiales y puzzles ligeros. Los personajes que nos podemos encontrar son Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch y The Things. Los modos de juego serán historia cooperativa y arcade, y un multijugador local hasta 4 jugadores. Es entretenido para fans de Marvel, aunque limitado en opciones de juego. Saga FIFA. La saga FIFA de EA Sports se consolidó en PlayStation 2 como la referencia en simulación de fútbol. Cada entrega mejoró el realismo y las licencias, abarcando desde FIFA 2001 hasta FIFA 2009 en la consola. Las mecánicas de juego se destacan por una simulación de fútbol con controles intuitivos y movimientos fluidos, mecánicas mejoradas año tras año, destacando el sistema de físicas del balón y jugabilidad más dinámica. Los modos de juego como carrera, torneo, liga, Copa Mundial y amistoso se destacan también, y la inteligencia artificial evolucionó para ofrecer mayor reto en niveles altos. Entre los equipos y jugadores reales que podemos encontrar con licencia oficial de ligas son la Premier League, la Liga, la Serie A y selecciones nacionales. También jugadores como Ronaldinho, Zidane, Henry, Beckham, entre otros. Las modalidades de juego incluyen un multijugador local con hasta 8 jugadores usando 2 multitap y modo cooperativo y competitivo en ligas y torneos. La saga FIFA en PlayStation 2 marcó un antes y un después en los juegos de fútbol, aunque superada en calidad por la saga Pro Evolution Soccer en ese entonces. FIFA Street 1 y 2 es un videojuego de fútbol callejero desarrollado por EA Sports y lanzado para PlayStation 2 en 2006. Esta secuela de FIFA Street se centra en la cultura del fútbol urbano, ofreciendo un enfoque más desenfadado y estilizado en comparación con las simulaciones de fútbol tradicionales. FIFA Street presenta un sistema de juego que permite a los jugadores realizar trucos, regateos y acrobacias. La jugabilidad es dinámica y rápida, diseñada para resaltar la creatividad y el estilo en el fútbol callejero. Los partidos se juegan en una variedad de entornos urbanos, desde canchas pequeñas hasta espacios más amplios, y la acción se centra en el 4 contra 4 sin porteros. El juego permite ejecutar una amplia gama de
movimientos acrobáticos y fintas. Los jugadores pueden personalizar sus controles para realizar combos, lo que añade un elemento de estrategia y estilo al juego. Los jugadores pueden crear y personalizar su equipo, viajando por diferentes ciudades para enfrentarse a otros equipos de fútbol callejero. Este modo incluye una progresión de habilidades y una mejora de los personajes a medida que se avanza. Además del modo carrera, FIFA Street ofrece partidos amistosos, torneos y un modo para jugar con amigos en pantalla dividida o a través de la red. FIFA Street captura la esencia del fútbol urbano, ofreciendo un enfoque innovador dentro del género de los videojuegos de deportes. Con su jugabilidad accesible, opciones de personalización y un ambiente vibrante, se mantiene como un clásico para los aficionados del fútbol callejero en la plataforma de PlayStation 2. Aunque no sustituye la profundidad de una simulación de fútbol, proporciona una alternativa divertida y emocionante para aquellos que buscan un juego más relajado y estilizado. Fire Pro Wrestling Returns. Sin narrativa, el foco es la simulación de lucha libre profesional. Contamos con control técnico con enfoque en agarres, ritmo del combate y estrategia. Son más de 300 luchadores inspirados en estrellas reales de Japón y Estados Unidos con editor robusto. Los modos de juego serán exhibición, torneos, ligas y creación de federaciones, y un multijugador local hasta 4 jugadores. Es uno de los simuladores de lucha más profundos y completos de la PlayStation 2, ideal para fans hardcore del wrestling. Frequency es un videojuego de ritmo desarrollado por Harmonix y publicado por Sony, lanzado en 2001 para PlayStation 2. Este título se considera uno de los pioneros en el género de música interactiva y es conocido por su innovador enfoque en la mezcla de pistas de música electrónica. Frequency se centra en el uso de secuencias musicales y permite a los jugadores interactuar con una variedad de pistas en un entorno tridimensional. La mecánica de juego principal consiste en activar diferentes elementos de una canción, batería, bajo, melodía, al presionar los botones en sincronía con la música. Los jugadores deben completar secciones de las pistas para desbloquear otras y avanzar a través de los niveles que representan distintas canciones. La interfaz es dinámica y presenta un diseño visual llamativo, donde cada sección se ilumina a medida que el jugador interactúa con ella. Frequency ofrece varios modos de juego: single player, donde los jugadores pueden elegir diferentes canciones y niveles de dificultad; multiplayer, permite que 2 jugadores compitan en la misma pista, añadiendo un elemento competitivo a la experiencia; y freestyle, un modo donde los jugadores pueden experimentar libremente con las pistas sin restricciones. El juego cuenta con una diversa selección de pistas de música electrónica y rock, que incluye artistas de renombre como Daft Punk, Orbital y David Bowie. La variedad musical es uno de los puntos fuertes del título, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de explorar diferentes estilos y géneros. Gauntlet Dark Legacy es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Midway, lanzado para PlayStation 2 en 2002. Este título es una continuación de la clásica serie Gauntlet y se basa en la jugabilidad cooperativa de la franquicia, combinando elementos de rol con combates en tiempo real en entornos de fantasía. Gauntlet Dark Legacy se centra en el juego cooperativo, permitiendo hasta que 4 jugadores se unan en una misión. Los jugadores pueden elegir entre varios personajes, cada uno con habilidades y estilos de combate únicos. La mecánica principal involucra la exploración de mazmorras, la recolección de tesoros y el combate contra hordas de enemigos. Gauntlet Dark Legacy ofrece varios modos de juego, entre los que se destacan modo historia. Los jugadores pueden explorar diferentes mundos y mazmorras en una narrativa que involucra la búsqueda de un poderoso artefacto. Modo cooperativo permite que los jugadores se unan localmente para enfrentar desafíos juntos. Y el modo donde los jugadores pueden competir entre sí, añadiendo un elemento de rivalidad al juego. El juego cuenta con un elemento de diversos personajes, incluyendo Warrior, Wizard, Bully y Jester. Además, Gauntlet Dark Legacy incluye personajes desbloqueables que añaden variedad y profundidad a la experiencia de juego. Freedom Fighters. En una realidad alterna donde la URSS invade Estados Unidos, lideras un grupo de resistencia en Nueva York. Es un shooter en tercera persona con mecánicas de escuadra y control de aliados. Los personajes que podremos encontrar son Chris Stone, su hermano Troy y el líder enemigo Tatari. Los modos de juego serán campaña y modo versus,
y un multijugador local hasta 4 jugadores. Es una joya de culto que combina acción, táctica y ambientación distópica con un multijugador funcional. Full Metal Alchemist Dream Carnival. En un torneo de lucha entre alquimistas, es un torneo de lucha entre alquimistas organizado como un festival con excusas narrativas livianas. Los modos de juego serán lucha en parejas en arenas 3D con ataques especiales y destrucción de escenarios. Los personajes que nos podemos encontrar son Edward, Alphonse, Roy Mustang, Scar y otros del anime. Los modos de juego serán historia, versus y torneo, y un multijugador local con hasta 4 jugadores, siendo 2 versus 2. Es uno de los mejores juegos de FMA en consolas, con batallas dinámicas y visualmente fieles al anime. Fur Fighters Biggest Revenge. Un grupo de animales antropomórficos debe rescatar a sus crías y derrotar al malvado General Vigo. Es un shooter en tercera persona con exploración, puzzles y humor. Los personajes que nos podemos encontrar son Rufus, Juliet, Bungalow, Twig, entre otros. Los modos de juego serán modo campaña y modos multijugador como Deathmatch, y también contamos con un multijugador local hasta 4 jugadores, único por su combinación de ternura y violencia, ideal para multijugador local y con un estilo propio. Galactic Wrestling featuring Ultimate Muscle. Es un torneo de lucha protagonizado por los personajes del anime Ultimate Muscle. Las mecánicas de juego serán lucha libre con controles arcade, ataques exagerados y cinemáticas. Contamos con personajes como Kid Muscle, Cherry Canyon, Ramen Man, Kevin Mask, entre otros. Los modos de juego serán historia, versus y torneo, y un multijugador local hasta 4 jugadores. Es un juego desenfadado y lleno de humor, excelente para jugar entre amigos gracias a sus personajes únicos y combates absurdos. Gauntlet Seven Sorrows es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Midway, lanzado para PlayStation 2 en 2005. Este título es una entrega de la icónica serie Gauntlet y presenta un enfoque renovado en comparación con sus predecesores. Seven Sorrows se centra en la experiencia de combate en tiempo real y en la exploración de entornos variados. A diferencia de los juegos anteriores, que tenían un enfoque más arcade, este título incluye un desarrollo más profundo de personajes y un sistema de progresión. Los jugadores pueden elegir entre varios héroes, cada uno con habilidades y estilos de combate únicos. Gauntlet Seven Sorrows incluye varios modos que fomentan la cooperación y la competencia. Modo historia. Los jugadores se embarcan en una aventura a través de diferentes niveles y mazmorras, enfrentándose a enemigos y jefes mientras avanzan en la narrativa. Modo cooperativo. Permite que hasta 4 jugadores se unan localmente, trabajando juntos para superar desafíos y derrotar enemigos. Y desafíos. Ofrecen misiones específicas que los jugadores pueden completar para obtener recompensas y mejorar a sus personajes. El juego presenta una selección de héroes, cada uno con sus propias habilidades y estilos de combate. Warrior, Wizard, Rogue y Valkyrie. Cada personaje tiene un árbol de habilidades que permite a los jugadores personalizarlos y mejorar sus capacidades a medida que avanzan. Ghost in the Shell Stand Alone Complete es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Cavia y lanzado para PlayStation 2 en 2004. Basado en la popular serie de anime y manga Ghost in the Shell, el juego se sitúa en un futuro cyberpunk y sigue las aventuras de la Sección 9, un equipo de élite encargado de combatir el crimen en un mundo altamente tecnológico. El juego combina elementos de acción en tercera persona y sigilo, permitiendo a los jugadores asimilar el control de personajes claves de la serie como Moto Kusanagi y Botau. La jugabilidad se centra en la infiltración y el combate, con misiones que requieren tanto el uso de la fuerza como el sigilo para abordar diferentes situaciones. Los jugadores pueden personalizar sus habilidades y equipamiento, lo que permite abordar los niveles de diversas maneras. El juego incluye mecánicas de hackeo, que son fundamentales para avanzar en la historia y desactivar sistemas de seguridad. A medida que los jugadores completan misiones, desbloquean nuevas habilidades y mejoras para sus personajes. Ghost in the Shell Stand Alone Complete ofrece algunos modos de juego. Modo historia, los jugadores siguen una narrativa que abarca diferentes episodios, inspirados en la serie de anime. Cada misión está diseñada para ser inmersiva y conectar con la trama del universo de Ghost in the Shell. Y modo desafío, permite a los jugadores completar misiones específicas para obtener puntajes y recompensas, lo que añade un elemento competitivo. Godzilla Save the Earth. Los monstruos clásicos del universo Godzilla luchan
luchan para detener una invasión de extraterrestres. Las mecánicas de juego serán lucha 3D entre kaijus con escenarios destructibles y ataques especiales únicos. Los personajes son Godzilla, Mechagodzilla, King Ghidorah, Mothra, Shigan, entre otros. Los modos de juego serán historia, versus, desafíos y un multijugador local hasta 4 jugadores. Perfecto para fans del género. Ofrece combates gigantescos y un multijugador caótico y divertido. Godzilla Unleashed. Una serie de desastres naturales provocan el despertar de monstruos gigantescos y se forma una lucha por el control del planeta. Las mecánicas de juego serán similar a Save the Earth, pero con más libertad de movimiento y mejoras gráficas. Los personajes serán Godzilla, Biollante, Jet Shower, Crystalak y más. Los modos de juego serán campaña ramificada, desafíos y un multijugador local hasta 4 jugadores. Aunque no tan refinado como su antecesor, sigue siendo un favorito entre quienes disfrutan los combates de monstruos. GoldenEye Rogue Agent es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por EA Redwood Shores y lanzado para PlayStation 2 en 2004. Inspirado en la icónica película GoldenEye de James Bond, el juego ofrece una narrativa original y presenta una jugabilidad que mezcla elementos de acción, sigilo y una variedad de modos multijugador. La jugabilidad de GoldenEye Rogue Agent se centra en el combate, con una perspectiva en primera persona que permite a los jugadores utilizar una variedad de armas y gadgets. Una de las características distintivas del juego es el uso de manos de oro, una mecánica que permite al jugador desarmar enemigos, disparar con una mano y realizar ataques cuerpo a cuerpo. El juego incluye diversas misiones, cada una con objetivos específicos que van desde eliminar enemigos hasta robar información. Los jugadores pueden elegir diferentes enfoques para completar cada misión, ya sea mediante el sigilo o el combate directo. El videojuego ofrece algunos modos de juego que aumentan la rejugabilidad. Modo historia, con una narrativa que se desarrolla a través de diversas misiones y escenarios inspirados en la serie de Bond. Modo multijugador, permite hasta 4 jugadores en competiciones locales con una variedad de mapas y modos de juego, como Deathmatch y Capture the Flag, y misiones de desafío. Permiten a los jugadores completar objetivos específicos para obtener recompensas y desbloquear contenido adicional. Guilty Gear Isuka es un videojuego de lucha desarrollado por Arc System Works y lanzado para PlayStation 2 en 2003. Esta entrega de la serie Guilty Gear introduce varias innovaciones en la jugabilidad y se centra en el combate en 2D, manteniendo la estética distintiva y el estilo artístico que caracterizan a la franquicia. Guilty Gear Isuka presenta un sistema de lucha que permite a los jugadores participar en combates en 2D con un enfoque en la velocidad y la técnica. Una de las características más notables es la implementación del combate en 3D en ciertos escenarios, lo que añade una nueva dimensión a la jugabilidad. El juego introduce un modo de juego llamado Multiplay, que permite a los jugadores luchar en equipos de 2, lo que fomenta la cooperación y la estrategia en los combates. Además, la mecánica de Guilty Gear se mantiene, permitiendo combos complejos y el uso de habilidades especiales que son emblemáticas de la serie. Guilty Gear Isuka ofrece una variedad de modos de juego que enriquecen la experiencia. Modo historia. Los jugadores siguen una narrativa que se desarrolla a través de combates, presentando diálogos y escenas entre los personajes. Esto ayuda a expandir el lore de la serie y a profundizar en las relaciones entre los luchadores. Modo versus. Permite a los jugadores enfrentarse entre sí, ya sea de forma local o contra la inteligencia artificial. Modo survival. En este modo, los jugadores deben luchar contra múltiples oponentes consecutivos, tratando de sobrevivir el mayor tiempo posible. Y modo mission. Ofrece desafíos específicos que los jugadores deben completar, ayudando a mejorar sus habilidades y comprensión del juego. Judge Dredd, Dredd vs Dead. Como el juez Dredd, debes detener la amenaza de los Dark Judge y criminales en Mega City 1. Es un FPS con habilidades únicas como arrastrar o ejecutar enemigos según la ley. Los personajes serán Judge, el juez Dredd, juez muerte y otros Dark Judge. Los modos de juego serán campaña, arcade y un multijugador local hasta 4 jugadores. A pesar de su ejecución
resolución técnica algo limitada, ofrece una experiencia divertida y original en el universo del cómic. Keroro Gonzo, Mero Mero Battle Royale. Los alienígenas del escuadrón Keroro compiten en un torneo absurdo lleno de humor. Las mecánicas de juego serán batallas caóticas estilo party game con escenarios interactivos. Los personajes serán Keroro, Tamama, Shiroro, Kururu y Dororo. Los modos de juego serán historia, libre y multijugador local hasta 4 jugadores. Poco conocido fuera de Japón, pero es muy divertido si te gustan los estilos Power Stone o Smash Bros. Con Shiki no Gash Bell Go Go Mamono Fight. Basado en el anime Zatch Bell, los personajes compiten para determinar el nuevo reino del mundo Mamodo. Serán combates rápidos en escenarios cerrados con uso de conjuros y ataques especiales. Contaremos con personajes como Zatch, Kisho, Brago, Sherry, Tia, Megumi, entre otros. Los modos de juego serán historia, libre, entrenamiento y un multijugador local hasta 4 jugadores. Muy fiel al anime y con un sistema de combate directo y efectivo, ideal para los fans del shonen. Kung Fu Panda. Basado en la película, Po debe convertirse en el guerrero dragón y detener a Tai Lung. Es un juego de acción y plataformas con combos, habilidades y cinemáticas de la película. Contaremos con personajes como Po, Tigresa, Mono, Mantis, Tai Lung, entre otros. Los modos de juego serán modo historia y minijuegos, y contaremos con un multijugador local hasta 4 jugadores, solo en los minijuegos. Atractivo visualmente y divertido para todas las edades, aunque limitado fuera de los minijuegos multijugador. Kuri Kuri Mix. Este juego de PlayStation 2 combina puzzles con un estilo de juego que es tanto desafiante como adictivo. Vamos a ver un poco más sobre la historia, las mecánicas de juego y lo que lo hace especial. En Kuri Kuri Mix, el jugador controla a una serie de criaturas llamadas Kuri, que deben navegar por una serie de laberintos y resolver puzzles. El objetivo es mezclar y combinar distintos elementos para superar obstáculos y llegar al final de cada nivel. A lo largo del juego, los Kuris deben enfrentarse a enemigos y utilizar sus habilidades especiales para resolver diversos desafíos. El juego es un puzzle con un sistema de control sencillo pero efectivo. Los jugadores deben recorrer bloques y elementos para resolver acertijos en cada nivel. Cada tipo de Kuri tiene habilidades especiales que pueden usarse para resolver puzzles específicos, lo que añade variedad y estrategia a cada nivel. En cuanto a la jugabilidad, Kuri Kuri Mix se centra en la recolección y la combinación de objetos para desbloquear nuevas áreas y avanzar. La mecánica principal es simple, pero a medida que avanzas, los puzzles se vuelven más complejos. El protagonista de Kuri Kuri Mix es el grupo de criaturas Kuri, cada una con habilidades únicas. No hay una historia profunda detrás de los personajes, pero el enfoque está en la interacción y resolución de puzzles con ellos. El juego tiene un modo de un solo jugador, donde los jugadores deben completar los puzzles de manera individual. La dificultad aumenta conforme se avanza en los niveles, lo que mantiene el desafío constante. Kuri Kuri Mix es un juego de puzzles ligero y entretenido. Aunque no tiene una trama profunda ni personajes icónicos, su jugabilidad adictiva y su estilo único lo convierten en una experiencia divertida para los amantes de los desafíos mentales. Legend of Wrestling no posee una narrativa como tal, celebra leyendas de la lucha libre mundial. Las mecánicas de juego serán lucha con estilo arcade, con personajes exagerados y movimientos icónicos. Contaremos con personajes como Hulk Hogan, Bret Hart, Jerry Lawler, Jimmy Snuka, entre muchos otros. Los modos de juego serán exhibición, campeonato y torneos, y un multijugador local hasta 4 jugadores. Es un homenaje entretenido para los nostálgicos, aunque sus controles pueden sentirse anticuados. Lego Soccer Mania. Sin historia, es un juego de fútbol con personajes y mundos construidos con piezas Lego. Las mecánicas de juego son fútbol arcade con potenciadores, obstáculos y elementos interactivos. Los personajes serán divertidos arquetipos Lego, piratas, astronautas, caballeros, entre otros. Contaremos con modos de juego como partido rápido, torneo y desafíos, y un multijugador local hasta 4 jugadores. Es una propuesta divertida para jugar en grupo, muy accesible y con estética encantadora. Looney Tunes Space Race. Los personajes de Looney Tunes compiten en una
una carrera intergaláctica estilo Wacky Race. Son carreras con armas, trampas y vehículos únicos por cada personaje. Para cada personaje, los personajes que nos podemos encontrar son Bug Bunny, Daffy Duck, Elmer, Marvin el Marciano, entre otros. Los modos de juego serán carrera rápida, torneo y desafíos, y un multijugador local hasta 4 jugadores. Visualmente atractivo y lleno de humor, aunque limitado en cuanto a número de jugadores. Visualmente y divertido, lleno de humor, es una gran propuesta para jugar entre amigos. Madden NFL. La franquicia de fútbol americano más icónica llegó a PlayStation 2 con múltiples entregas, destacándose por su fidelidad a la NFL y evolución en las mecánicas de juego. Su jugabilidad es estratégica con gestión de equipos, jugadas personalizadas y físicas realistas. Cuenta con modos de franquicia, temporada, partidos rápidos y minijuegos. También cuenta con mejoras en el sistema de colisiones y movimientos específicos por posición. La plantilla oficial cuenta con estrellas como Brett Favre, Tom Brady, Peyton Manning y más. Las modalidades de juego incluyen multijugador local con hasta 8 jugadores y modalidad cooperativo y competitivo en partidos individuales y ligas. Madden NFL en PlayStation 2 ofreció una experiencia inmersiva para los fanáticos del fútbol americano, manteniendo la esencia de la liga y mejorando su jugabilidad en cada entrega. McFarlane's Evil Prophecy. Inspirado en el estilo oscuro de Todd McFarlane, 6 héroes deben detener la amenaza de monstruos míticos. Es un beat'em up cooperativo con toques de RPG, misiones lineales y combate cuerpo a cuerpo. Los personajes que nos podemos encontrar son Saban, Tempest, Valor, Moonlight, Valeska y Crusader. Los modos de juego serán historia y multijugador cooperativo con un multijugador local hasta 4 jugadores. Aunque visualmente atractivo, sufre por controles torpes. A jugarlo en grupo compensa varias fallas. Marvel Ultimate Alliance 1 y 2. Ambos títulos ofrecen aventuras épicas dentro del universo Marvel, donde controlas a varios superhéroes para enfrentar amenazas globales. El primer juego se centra en una historia original donde el Doctor Doom y los Masters of Evil planean dominar el universo con el poder de Odín. En la secuela, la trama toma inspiración directa de los cómics Secret War y Civil War, enfrentando a los héroes entre sí por la ley de registro de superhumanos, obligándote a tomar partido. Ambos juegos son RPGs de acción con vista isométrica. Formas equipo de hasta 4 personajes, combates en tiempo real, subes de nivel, desbloqueas habilidades y realizas ataques especiales. La segunda entrega introduce las fusiones, ataques combinados únicos entre héroes que aportan variedad al combate. En cuanto a los personajes, cuentan con un amplio reparto de héroes icónicos como Spider-Man, Iron Man, Wolverine, Thor, Deadpool, Storm, Capitán América y muchos más. Algunos personajes y sus roles cambian según tus decisiones en la segunda parte. Ambos títulos son compatibles con multitap para hasta 4 jugadores en modo cooperativo local, permitiendo partidas con amigos controlando diferentes héroes al mismo tiempo. Marvel Ultimate Alliance 1 y 2 en PlayStation 2 ofrecen una sólida experiencia cooperativa con acción intensa y gran variedad de personajes. Aunque limitados gráficamente frente a otras consolas, destacan por su diversión multijugador, narrativa envolvente y fidelidad al universo Marvel. Mashed, Drive to Survive y Mashed Fully Loaded. No tienen narrativa, es un juego de carreras de combate entre vehículos. Tiene una perspectiva aérea con armas y físicas caóticas, donde quedarse atrás en pantalla implica perder. Los vehículos y conductores son anónimos, cada uno con diferentes colores y frases. Los modos de juego serán carrera rápida, torneo, multijugador y cooperativo, contando con un multijugador local hasta 4 jugadores. Mashed Fully Loaded es una reedición del juego original Mashed para PlayStation 2. Fue lanzado en 2005 como una versión mejorada con nuevas pistas y circuitos, mejoras gráficas y de rendimiento, música adicional y algunas correcciones de errores. Rápido, caótico y adictivo, uno de los mejores party racers de PlayStation 2 para jugar entre amigos. Varias fallas. Medal of Honor European Assault. Sigues al teniente William Holt en misiones clave de la Segunda Guerra Mundial en Francia, África, Rusia y Bélgica. Es un FPS clásico con enfoque en tácticas de escuadrón y objetivos secundarios. Los personajes que nos encontraremos son William
William Holt, superiores y soldados enemigos nazis. Contamos con modo campaña, misiones y un multijugador local cooperativo hasta 4 jugadores. Es un título sólido con buen diseño de niveles. Su multijugador local es un plus para fans del género bélico. Medal of Honor Rising Sun. Encarnas a Joseph Griffin, un marín estadounidense que sobrevive al ataque de Pearl Harbor y luego emprende una serie de misiones a través del Pacífico, incluyendo Filipinas, Guadalcanal y Birmania. Durante su viaje busca también pistas sobre su hermano Donnie, capturado por las fuerzas japonesas. El juego combina hechos históricos con narrativa cinematográfica. Es un shooter en primera persona con enfoque en combate realista y variedad de misiones, infiltraciones, sabotajes, rescates y asaltos a gran escala. El ritmo mezcla acción intensa con momentos más estratégicos. Hay también segmentos con vehículos y combates bajo el agua. Personajes: Joseph Griffin, Donnie Griffin, Gunnery Sergeant Frank Minoso, Yamashita. La narrativa incluye cinemáticas con diálogos que desarrollan la historia entre misiones. Las modalidades de juego son modo campaña individual, que sigue la historia de Joseph, cooperativo local para 2 jugadores en misiones seleccionadas y multijugador competitivo local para hasta 4 jugadores, con modos como Deathmatch, Captura la Bandera y King of the Hill. Medal of Honor Rising Sun es una experiencia bélica sólida, con momentos memorables como el asalto a Pearl Harbor y el ambiente exótico del Pacífico, ideal para quienes disfrutan del FPS clásico y quieren compartirlo con un amigo en modo cooperativo. Medal of Honor Vanguard. Tomas el rol de Keegan, paracaidista estadounidense, durante las campañas de Normandía, Sicilia y los Países Bajos. Es un FPS más lineal que otros títulos de la saga, con momentos scriptados y secciones aéreas. El personaje principal será Keegan y su escuadrón. Los modos de juego serán campaña y multijugador cooperativo con hasta 4 jugadores. No tan recordado como otros Medal of Honor, pero ideal para revivir batallas intensas en multijugador local. Metal Slug 3. La rebelión militar encabezada por el general Morden vuelve a amenazar la paz mundial y los soldados de la unidad Peregrine Falcon deben enfrentar hordas de enemigos y alienígenas. Es un run and gun en 2D con desplazamiento lateral, disparos rápidos, vehículos especiales como tanques y aviones y jefes enormes al final de cada nivel y rutas alternativas que añaden rejugabilidad. Los personajes que nos podemos encontrar son los clásicos soldados Marco, Tarma, Eri y Fio, y los enemigos recurrentes, soldados de Morden, alienígenas y mutantes. Las modalidades de juego son modo historia para un jugador o cooperativo para 2 jugadores y multijugador local hasta 4 jugadores. Metal Slug 3 es puro caos retro con un estilo de animación detallado y una acción frenética, perfecto para los amantes de los clásicos de disparos en 2D. Micro Machines no tiene una historia como tal, pero el concepto gira en torno a carreras a escala miniatura sobre escenarios cotidianos como cocinas, escritorios, baños y mesas de desayuno. Las mecánicas del juego son carreras con vista aérea en las que el objetivo no solo es ser rápido, sino también no salirse de la pista. Si un jugador queda fuera del encuadre, pierde un punto. Los circuitos tienen obstáculos como charcos, lápices, comida o herramientas. Los personajes son representativos caricaturescos con sus propios vehículos, como Spider, Cherry Bomb y Jethro. Cada uno tiene un estilo visual y frases graciosas. Las modalidades de juego son torneo individual con diferentes niveles de dificultad, partidas multijugador local hasta 4 jugadores con multitap, modos por puntos o eliminación directa. Micro Machines es la definición de diversión rápida y caótica. Sus pistas creativas, personajes con estilo y mecánicas imprescindibles lo hacen ideal para sesiones multijugador llenas de risas y rivalidad. Micro Machines V4 tampoco tiene una historia formal, pero amplía el universo de las carreras miniatura con una campaña tipo torneo de garage para desbloquear nuevos vehículos y pistas. Conserva las carreras cenitales, pero agrega armas como rayos, misiles y trampas. También introduce la recolección de autos como si fueran cromos, creando un sistema de colección y progreso. Los personajes no tienen historia, pero hay más variedad visual. Se incluyen autos como carritos de hot dog, ambulancias miniatura, helicópteros y más. Las modalidades de juego son campaña para un jugador con desbloqueables, multijugador local hasta 4 jugadores y carreras libres y desafíos especiales. Micro Machines V4 lleva la fórmula original a otro nivel, con más contenido, armas y autos coleccionables. Es una experiencia perfecta para competir y reírse en buena compañía.
MotoGP 4, basado en la temporada 2004 del campeonato MotoGP, permite vivir la experiencia de un piloto profesional a través de torneos oficiales sin una historia narrativa. Es una simulación de ciclismo con gran precisión en físicas, frenado, agarre y aceleración. Se pueden personalizar motos, participar en clasificatorias y correr en condiciones climáticas variables. Los personajes incluyen a pilotos reales como Valentino Rossi, Sete Gibernau, Max Biaggi, Nicky Hayden, entre otros, con sus respectivos equipos oficiales. Las modalidades de juego son temporada completa, contrarreloj, pruebas específicas y multijugador hasta 4 jugadores. MotoGP 4 es una excelente simulación de motociclismo que captura la velocidad y técnica del deporte real, perfecto para los fanáticos del género y para quienes disfrutan del realismo en cada curva. Muppets Party Cruise. Los Muppets abordan un crucero de lujo con la intención de divertirse, pero deben competir en una serie de minijuegos para desbloquear camarotes, zonas del barco y convertirse en los reyes de la fiesta. Las mecánicas de juego son party game, tipo como Mario Party. Se lanzan dados, se avanza por un tablero y se participa en minijuegos de ritmo, habilidad, memoria y reflejos. Los personajes incluyen a los clásicos Muppets como Kermit, Miss Piggy, Frosty, Animal, Gonzo, Rolf, Starler y Waldorf, cada uno con frases cómicas y animaciones personalizadas. Los modos de juego son modo historia, fiesta rápida con minijuegos sueltos y multijugador hasta 4 jugadores. Muppets Party Cruise es una joya conocida como del género Party. Su humor característico, personajes queridos y minijuegos accesibles lo convierten en una gran opción para jugar con familia o amigos. My Street. Eres un chico nuevo en el vecindario que debe integrarse participando en juegos callejeros con otros niños. A medida que ganas respeto, puedes enfrentarte a los líderes del barrio en desafíos especiales. Las mecánicas del juego son estilo party, como minijuegos inspirados en actividades infantiles como dodgeball, captura la bandera, peleas de globos de agua, entre otros. También hay exploración libre por el vecindario. Los personajes incluyen personajes únicos del barrio como Gizzy, la líder mandona, Zack, el bravucón deportista, Amber, la más rápida del grupo, y Bubba, el grandote simpático. Todos tienen diálogos y personalidades marcadas. Las modalidades de juego son modo historia, con exploración y desbloqueo de minijuegos, modo libre para elegir cualquier juego y multijugador hasta 4 jugadores. My Street ofrece una experiencia encantadora que mezcla minijuegos, exploración y humor infantil, ideal para pasar un buen rato con amigos o en un ambiente relajado y nostálgico. Mystic Heroes. Inspirado en la mitología china, 4 héroes luchan contra un antiguo emperador que regresa del exilio. Es un hack and slash similar a Dynasty Warriors con ataques mágicos y elementos RPG. Los personajes que nos encontraremos son Tai, Naya, Shiga y Lani. Los modos de juego serán historia cooperativa, versus y desafíos, y contaremos con un multijugador local hasta 2 jugadores en modo historia, pero 4 en modo versus con multitap. Es un título accesible y lleno de acción mágica, excelente para quienes buscan combates rápidos y cooperativos. NBA Live. NBA Live se posicionó como el referente de baloncesto en PlayStation 2, abarcando desde NBA Live 2001 hasta NBA Live 2009. Ofreció autenticidad en movimientos, jugadores y estadios oficiales. Las mecánicas de juego con las que cuenta es un juego rápido y dinámico con mecánicas de dribbling, tiro y defensa pulidas. También cuenta con una introducción de mejoras como el Freestyle Control y el modo Dynasty. Nos podemos encontrar con equipos oficiales de la NBA con estrellas como Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Allen Iverson y LeBron James. Las modalidades de juego son multijugador local con hasta 8 jugadores, incluyendo 2 multitap, y modos cooperativos y competitivos, incluyendo All Stars Weekend. NBA Live ofreció lo mejor del baloncesto virtual en PlayStation 2, con gráficos mejorados y modos variados que garantizaban largas horas de diversión. NBA Street Volumen 2 y 3. No tiene historia tradicional, pero el modo Street Challenge simula tu ascenso como equipo callejero hasta llegar a enfrentamientos con estrellas reales. Las mecánicas del juego son 3 vs 3 con énfasis en movimientos espectaculares, combos, mates exagerados y un sistema de Game Breaker que permite anotar con estilo. Se puede crear un equipo personalizado y mejorar sus atributos. Los personajes incluyen a personajes legendarios como Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird y contemporáneos como Kobe Bryant, Shaquille O'Neal y LeBron James. Las modalidades de juego son Street Challenge, partidas rápidas, torneos personalizados y multijugador local con hasta 6 jugadores con 2 multitap. NBA
NBA Street B3 es un festival de estilo, jugadas imposibles y actitud callejera. Es perfecto para quienes aman el baloncesto y quieren una experiencia exagerada y adictiva en grupo. Neon Genesis Evangelion Battle Orchestra. Basado en el anime, los EVA y sus pilotos luchan en escenarios colapsables en formato de batalla caótica. Las mecánicas de juego son luchas en 3D estilo Smash Bros. Con entornos dinámicos y habilidades específicas. Nos encontraremos con personajes como Shinji, Asuka, Rei, Kaworu, Eva 01, Eva 02, Eva 00, entre otros. Los modos de juego serán historia, versus, entrenamiento y un multijugador local hasta 4 jugadores. Excelente fanservice con mecánicas sólidas, ideal para fans del anime y juegos party de lucha. NHL Saga. La franquicia NHL de EA Sports destacó en PlayStation 2 por recrear con precisión la intensidad del hockey sobre hielo, desde NHL 2001 hasta NHL 2009. Cuenta con un sistema de patinaje preciso, físicas de disco realistas y combates en el hielo. También un modo Dynasty para gestionar equipos a lo largo de temporadas. Los personajes con los que nos podemos encontrar son en equipos de la NHL con estrellas como Wayne Gretzky, Jaromir Iginla y Martin Brodeur. Las modalidades de juego son multijugador local hasta 4 jugadores y cooperativo y competitivo en ligas y partidos individuales. NHL en PlayStation 2 capturó la emoción del hockey con mejoras anuales que mantuvieron la franquicia en la cima del género. One Piece Pirates Carnival. Luffy y su tripulación se enfrentan en una serie de juegos de tablero y minijuegos por el control del mapa. Es un party game por turnos con minijuegos de habilidad y azar. Los personajes que nos encontraremos serán Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Usopp y otros personajes de la primera parte del anime. Los modos de juego serán modo tablero, juego libre y colección, contando con un multijugador local hasta 4 jugadores. Divertido, caótico y perfecto para reuniones, uno de los mejores party games basados en anime. Onimusha Blade Warriors. Es un spin-off del universo Onimusha, centrado en combates entre personajes de la saga. Narra una historia ligera sobre un torneo organizado por demonios donde los luchadores de diferentes épocas se enfrentan para dominar el poder del Oni. Es un juego de lucha en 2 dimensiones similar a Super Smash Bros, con escenarios interactivos, uso de armas, magias y power-ups. Cada personaje tiene combos únicos y ataques especiales. Algunos de los personajes que se incluyen son Sama Nosuke Akechi, Hubei Shakyu, Kaede, Gogan Dantes y como invitados especiales Mega Man X y Zero, desbloqueables. Las modalidades de juego son historia para un jugador, arcade versus y multijugador local hasta 4 jugadores. Onimusha Blade Warriors mezcla la estética samurai con combates dinámicos y personajes icónicos, un crossover inesperado que encantará tanto a fans del universo Hack and Slash como a los de combate multijugador. Outlaw Volleyball Remixed. No hay una narrativa como tal, pero el juego se ambienta en distintas canchas de vóley extremo con un tono irreverente y humor adulto. Cada equipo busca dominar el circuito callejero de vóley en escenarios poco convencionales. Las mecánicas de juego son en vóley de playa 2 vs 2 con énfasis en el estilo exagerado, golpes especiales y animaciones provocativas. Cada personaje tiene estadísticas únicas y puede realizar outlaw moves que alteran el ritmo del partido. Entre los personajes están Summer, una surfista enérgica, Ice Tree, un rapero, El Suave, un galán latino y Harley, una motoquera rebelde. Todos tienen actitudes estereotipadas, ropa llamativa y frases provocadoras. Las modalidades de juego son torneo individual, partidas rápidas y multijugador local hasta 4 jugadores. Outlaw Volleyball Remixed mezcla deporte, humor y estilo desenfadado. Es perfecto para quienes buscan una alternativa divertida y poco convencional a los simuladores deportivos más serios. Pac-Man Fever. Los personajes de Namco compiten en tableros llenos de minijuegos para recuperar los juegos robados por un virus. Similar a Mario Party, combina movimiento por tablero con más de 30 minijuegos. Los personajes que nos encontraremos serán Pac-Man, Mrs. Pac-Man, Astaroth de Tekken, Heihachi, Tiger Jackson, Reiko Nagase de Ridge Racer, entre otros. Los modos de juego serán tablero principal y juego rápido, y contaremos con un multijugador local hasta 4 jugadores. Aunque es simple, es una buena opción multijugador para fans de Namco con minijuegos accesibles y una estética colorida. Pro Beach Soccer tampoco tiene narrativa, ya que se basa en el campeonato oficial de fútbol playa. Los equipos nacionales compiten
compiten por el título mundial sobre arenas de diferentes partes del mundo. Las mecánicas de juego incluyen fútbol playa 5 vs 5 con reglas adaptadas, campo más pequeño, botes más altos, uso constante del balón en el aire y jugadas acrobáticas como chilenas o voleas. Entre las selecciones que podemos seleccionar encontraremos Brasil, España, Francia, Japón, entre otras. Jugadores ficticios con estadísticas variadas representan a cada país. Las modalidades de juego son exhibición, torneo oficial y multijugador local hasta 4 jugadores. Pro Beach Soccer ofrece una experiencia deportiva refrescante, con jugabilidad rápida y enfocada en el espectáculo, ideal para los que quieren fútbol con un toque playero y relajado. Project Eden, un escuadrón de agentes investiga una desaparición en las capas inferiores de una ciudad futurista. Las mecánicas de juego serán puzzles cooperativos en tercera persona, donde cada personaje tiene habilidades únicas. Nos encontraremos con personajes como Carter, Andre, Minoko y Amber. Contaremos con una campaña cooperativa y un multijugador local hasta 4 jugadores con multitap en modo historia. Es un título diferente, ideal para quienes disfrutan de desafíos cooperativos con énfasis en estrategia y exploración. Saga Pro Evolution Soccer no posee una historia, pero marca un salto importante en la saga al integrar licencias oficiales como la Serie A italiana, la Liga Española y varios clubes europeos reales. La simulación de fútbol es bastante exacta, con enfoque en la precisión del pase, desmarque inteligente y juego táctico. Introduce nuevas animaciones, un control más refinado en comparación con entregas anteriores. Nos podemos encontrar con jugadores como Thierry Henry, Francesco Totti, Ronaldinho, Del Piero, entre otros, representados con bastante fidelidad para la época. Entre las modalidades de juegos que nos podremos encontrar son Liga Master, Copa del Mundo, partidas rápidas y entrenamiento. También un multijugador local hasta 8 jugadores con 2 multitap. La saga Pro Evolution Soccer marcó el inicio de la saga dorada de juegos de fútbol en la consola PlayStation 2. Su equilibrio entre realismo y diversión la convierte en una de las sagas favoritas de fútbol local entre amigos. Quake 3 Revolution, versión adaptada de Quake 3 Arena, en la que los jugadores luchan en arenas futuristas llenas de armas y enemigos controlados por la IA o por otros jugadores. Es un shooter en primera persona centrado en la acción rápida y el combate frenético. Cuenta con un amplio arsenal de armas, desde escopetas hasta lanzacohetes, y mapas diseñados para el combate competitivo con power-ups y zonas elevadas. Los personajes incluidos son guerreros futuristas y alienígenas, cada uno con su propio diseño visual. Los jugadores pueden personalizar su avatar con diferentes skins. Las modalidades de juego incluyen modo deathmatch, captura la bandera, torneo y supervivencia, y un multijugador local hasta 4 jugadores. Quake 3 Revolution llevó la experiencia clásica de arena shooter a la PlayStation 2, ofreciendo combates frenéticos y modos competitivos ideales para multijugador local. Racing Blades. En un mundo de fantasía, guerreros se enfrentan en un torneo para definir al más fuerte. Es un beat'em up con elementos de juego de lucha, combos simples y power-ups. Contaremos con varios luchadores con armas como Blaze, June y Siren. Los modos de juego serán historia, versus y supervivencia, contando con un multijugador local hasta 4 jugadores. Poco conocido pero entretenido para jugar con amigos si se busca un título ligero de lucha arcade. Rampage Total Destruction. La campaña Scum Labs provoca mutaciones masivas y monstruos gigantes que destruyen ciudades. Contaremos con mecánicas de juego de acción en 2.5D, donde controlas criaturas gigantes y destruyes edificios. Nos encontraremos con personajes como George, un gorila, Lizzie, un lagarto, Ralph, un lobo y más de 30 monstruos desbloqueables. Los modos de juego serán historia, desafío y multijugador, contando con un multijugador local hasta 4 jugadores. Caótico y divertido, ideal para partidas casuales de destrucción local en compañía. Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal. Ratchet debe enfrentar a un nuevo villano, el Dr. Nefarious, que quiere erradicar toda vida orgánica. Es un shooter en tercera persona con plataformas y armas alocadas, incorporando multijugador competitivo. Los personajes serán Ratchet, Clank, Dr. Nefarious, Captain Quark, entre otros. Los modos de juego serán campaña y multijugador local cooperativo hasta 4 jugadores. Uno de los mejores títulos de la saga, con excelente humor, acción y un multijugador adictivo. Ratchet Deadlock o Ratchet Gladiator. Ratchet es capturado y obligado a participar en una serie de combates televisados a muerte. Más centrado en el combate que en las plataformas, tendrá un énfasis en armas y mejoras. Los personajes serán Ratchet, Clank como apoyo, Gleeman Box, antagonista,
futurista, entre otros. Los modos de juego serán campaña, cooperativo y multijugador local hasta 4 jugadores. Más oscuro que otras entregas, pero muy sólido en su jugabilidad y perfecto para el juego cooperativo o competitivo. Ratchet & Clank Size Matters. Durante sus vacaciones, Ratchet y Clank se ven envueltos en un misterio sobre una antigua raza conocida como los Technomite. Es un juego de plataformas y disparos con la fórmula clásica de la saga. Nos encontraremos con los personajes Ratchet, Clank, Luna y Otto Destruct, entre otros. Los modos de juego serán modo campaña y multijugador competitivo hasta 4 jugadores. Aunque es una conversión de PSP, ofrece una experiencia bastante fiel y divertida para jugar entre amigos. Red Dead Revolver. Red Harlow busca venganza tras el asesinato de sus padres en el lejano oeste. Es un shooter en tercera persona con el sistema Deadeye para disparos precisos. Los personajes serán Red, Jack Swift, Annie Stokes, General Diego, entre otros. Contaremos con modo campaña y un multijugador local para 4 jugadores tipo duelo. Es el inicio de la saga Red Dead, con mucho estilo western y un muy buen multijugador. Red Faction 2. Ambientado en un futuro disotópico, el juego sigue a Alias, un soldado modificado genéticamente que lidera una rebelión contra el régimen opresivo de Víctor Sopot en la Tierra. Es un shooter en primera persona con la innovadora tecnología Geomod, que permite destruir entornos y modificar el escenario durante los combates. Cuenta con un amplio arsenal de armas futuristas, desde rifles de asalto hasta lanzacohetes. También se desarrollan combates en vehículos y misiones variadas que alternan sigilo y acción. Las modalidades de juego son campaña para un jugador con niveles progresivos y un multijugador local hasta 4 jugadores. Cuenta con modos como Deathmatch, Capture the Flag y Backman. Red Faction 2 combina acción trepidante con su característica de destrucción de escenarios, ofreciendo un multijugador sólido y una campaña llena de adrenalina. Return to Arms. Secuela de Champions of Norrath. Los héroes deben recolectar fragmentos del cuerpo de Inoruk, dios del odio. Es un RPG de acción tipo Diablo con mejoras de personajes, loot y combate cooperativo. Nos encontraremos con humanos, elfos, personajes bárbaros, ogros y más según la clase. Contaremos con una campaña cooperativa y un multijugador local hasta 4 jugadores. Extensa, desafiante y con gran rejugabilidad. Uno de los mejores RPGs multijugador local en PlayStation 2. Rugby Challenge 2006, desarrollado por Sourcefish Studios como una alternativa a los juegos de EA, fue bien recibido por su realismo y simulación de temporadas completas. Contamos con partido rápido, temporada, desafío, modo carrera, entrenamiento y editor de equipos y jugadores. Nos encontraremos con selecciones internacionales, ligas europeas y del hemisferio sur con más de 450 equipos y un multijugador local hasta 4 jugadores. Rugby League 2 World Cup Edition, versión mejorada del juego Rugby League 2, lanzada para coincidir con la Copa del Mundo de Rugby League 2008. Se enfoca en el rugby de reglas de liga, no en el rugby union. Los modos de juego serán Copa del Mundo, ligas nacionales, modo carrera y partidos personalizados. Nos encontraremos con equipos nacionales de Rugby League y clubes australianos, británicos y neozelandeses con plantillas actualizadas al 2008 y por supuesto un multijugador local hasta 4 jugadores. Rugby 2004, 2006 y 2008. Rugby 2004 es el primer juego de la serie desarrollado por HB Studios bajo el sello de EA Sports. Fue el punto de partida para una franquicia que buscaba emular el éxito de FIFA pero con rugby. Contaremos con modos de juegos como partidos rápidos, torneos internacionales, ligas europeas y del hemisferio sur, entrenamiento y práctica. En este primer título nos encontraremos con más de 60 selecciones nacionales y clubes, incluyendo plantillas reales de la época. Ya en el siguiente título, 2006, se introdujeron mejoras gráficas con la inteligencia artificial más agresiva y controles refinados. Contamos con modos de juego como Copa del Mundo, Torneo de las 6 Naciones, Three Nations, Super 14, Challenge Cup, entre otros. En esta entrega ya contamos con más de 100 equipos licenciados, incluidos clubes y selecciones como Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Rugby 2008 es el último título de EA Sports para PlayStation 2, enfocado en la Copa Mundial de Rugby 2007, con equipos y estadios oficiales. Contamos con modo mundial de Rugby 2007, desafíos históricos, partidos rápidos, torneos personalizados y entrenamiento. También con más de 20 selecciones nacionales con plantillas actualizadas al 2007, además de clubes licenciados. Todos estos títulos contaron con un multijugador local hasta 4 jugadores. Rune Viking Warlord. Juegas como Ragnar,
Ragnar, un guerrero vikingo que debe enfrentarse a enemigos mitológicos para evitar el fin del mundo. Es un hack and slash en tercera persona con combate basado en armas cuerpo a cuerpo, escudos y runas mágicas. Nos encontraremos con personajes como Ragnar, criaturas mitológicas y enemigos vikingos. Los modos de juego disponibles serán campaña y un multijugador tipo Deathmatch y Team Deathmatch, donde hasta 4 jugadores pueden enfrentarse en combates cuerpo a cuerpo en arenas inspiradas en la mitología vikinga. Buena ambientación nórdica con combate sólido. Es un buen juego de acción con temática vikinga y posibilidad de jugar con amigos en la misma consola, especialmente por su compatibilidad con el multitap que permite partidas de hasta 4 jugadores. Rush 2049, sin argumento narrativo, son carreras futuristas en un mundo lleno de acrobacias y tecnología avanzada. Las mecánicas de juego serán un arcade de conducción con saltos, trucos aéreos, armas y circuitos futuristas. Los personajes serán vehículos personalizados, sin más. Los modos de juego serán carrera, combate, acrobacias y modo batalla, contando con un multijugador local hasta 4 jugadores. Es una joya arcade poco conocida en PlayStation 2, perfecto para sesiones multijugador frenéticas y llenas de velocidad. Sega Superstars Tennis no tiene historia principal, pero incluye desafíos temáticos por franquicia. Las mecánicas de juegos serán tenis arcade con minijuegos, efectos especiales y canchas inspiradas en universos de Sega. Los personajes que nos encontraremos son Sonic, Ulala, Ai, Amigo, Beat, Knight y otros. Los modos de juegos serán exhibición, torneo, desafíos y minijuegos, contando con un multijugador local hasta 4 jugadores. Divertido, colorido y accesible para todos. Muy recomendable como título deportivo party para grupos. Serious Sam Next Encounter. El intrépido Sam Sirius Stone se enfrenta a hordas de enemigos alienígenas mientras recorre escenarios exóticos en su misión para salvar la humanidad. Es un shooter en primera persona cargado de acción con oleadas interminables de enemigos. Cuenta con armas exageradas y mecánicas de disparo rápidas. También desafíos basados en sobrevivir mientras se avanza a través de niveles lineales. Los personajes son Sirius Sam, un héroe rudo con actitud despreocupada, y los enemigos alienígenas como Beheaded, Kamikaze, Nar y Clear Skeletons. Las modalidades de juego son campaña cooperativa hasta 2 jugadores en pantalla dividida y un multijugador local hasta 4 jugadores. Serious Sam Next Encounter mantiene su esencia caótica y llena de acción, ofreciendo una experiencia multijugador divertida y sin pretensiones, perfecta para partidas rápidas. Shin Megami Tensei Digital Devil Saga. Ambientado en un mundo post-apocalíptico llamado Junkriat, la historia sigue a Zerg, líder de la tribu Embryon, y su equipo en una guerra entre facciones. Todo cambia cuando un misterioso rayo de luz otorga a los guerreros el poder de transformarse en demonios y los obliga a devorar a sus enemigos para sobrevivir. Mientras luchan por ascender al Nirvana, una misteriosa chica llamada Sera se convierte en la clave del conflicto. Es un RPG por turnos con un sistema de combate profundo basado en el Press Turn System, donde explotar las debilidades del enemigo otorga acciones extra. El sistema de desarrollo se basa en consumir a los enemigos y desbloquear ramas de habilidades demoníacas en la mantra Greed. Transformarse en demonio es esencial, pero los personajes también pueden volverse locos de hambre y perder el control. Nos encontraremos con personajes como Sertiet, Arshila, Gale, Cielo y la enigmática Sera. Las modalidades de juego son modo campaña individual con historia lineal, y aunque sí tiene compatibilidad con multitap, el juego no tiene multijugador tradicional ni competitivo, pero sí se puede alternar el control del grupo en combates entre varios jugadores de forma no oficial. Digital Devil Saga es un RPG oscuro, maduro y con una narrativa filosófica cargada de simbolismo. Aunque no fue pensado como un multijugador real, es una joya dentro del catálogo de PlayStation 2 y una gran puerta de entrada al universo de Shin Megami Tensei para quienes buscan algo diferente, profundo y combates exigentes. Shrek 2. Basado en la película, el grupo debe rescatar a Fiona y vivir diferentes aventuras en el reino de muy lejano. Las mecánicas de juego serán acción, plataformas, con resolución de acertijos cooperativos entre personajes con habilidades distintas. Los personajes que nos encontraremos serán Shrek, Burro, Gato con Botas, Fiona, Genio, Lobo Feroz y más. Los modos de juego serán campaña cooperativa, contando con un multijugador local hasta 4 jugadores. Muy recomendable para jugar en familia o con amigos. Cooperativo divertido con mucho humor y buena adaptación del film. Shrek Super Party. Shrek y sus amigos organizan una competición para decidir quién se quedará con el pastel más grande del pantano, compitiendo en tableros llenos de desafíos y juegos absurdos. Similar a Mario Party, los jugadores lanzan dados
dados, recorren tableros y participan en minijuegos que requieren reflejos, estrategia o memoria. Los personajes jugables que podemos encontrarnos son Shrek Burro, Fiona, Lord Farquaad, Robin Hood y Monsieur Hood. Las modalidades de juego son modo aventura por tableros temáticos, minijuegos libres y multijugador local hasta 4 jugadores. Shrek Super Party es un party game simple y simpático, ideal para fans del Ogro Verde y para familias que buscan una alternativa accesible y divertida para jugar juntos. DreamWorks Shrek's Carnival Craze. Shrek y sus amigos compiten en una feria para ver quién gana más minijuegos. Es un juego party con más de 25 minijuegos de habilidad, rapidez y humor. Nos encontraremos con personajes como Shrek, Fiona, Burro, Gato, Lobo, Gingy, entre otros. Los modos de juego serán fiesta, torneo y minijuegos individuales, contando con un multijugador local hasta 4 jugadores. Un party game accesible y alegre que brilla por su enfoque en la diversión casual con amigos. SingStar. Los juegos de SingStar para PlayStation 2 están diseñados principalmente para ser jugados con 2 micrófonos USB, permitiendo que 2 jugadores canten simultáneamente. Sin embargo, algunos modos de juego, como pasa el micrófono, permiten que hasta 8 jugadores participen por turnos, compartiendo los micrófonos disponibles. Este modo es ideal para fiestas y reuniones, ya que no requiere el uso de un multitap. Cada entrega incluía listas de éxitos de diversos géneros y épocas. La precisión vocal es evaluada según el tono y el ritmo, con comentarios al finalizar cada canción. Hay un amplio repertorio que incluye pop, rock, música urbana y más. Los personajes son avatares personalizados que representan a los jugadores en pantalla. Cada versión del juego tenía una temática diferente: SingStar Pop, SingStar Rock Ballads, SingStar Latino, etc. Las modalidades de juego son modo solista y dúo para cantar en pareja, modo batalla para competir por la mejor puntuación y un multijugador local con hasta 8 jugadores. SingStar hizo que cualquier reunión se convirtiera en una fiesta, ofreciendo un amplio catálogo de canciones y una experiencia social única para disfrutar en grupo. SmackDown vs Raw. El juego no sigue una trama fija, pero en el modo Season puedes crear tu propio luchador o elegir una superestrella de WWE y vivir su camino al estrellato, con historias personalizadas, traiciones y alianzas. Las mecánicas de juego cuentan con lucha libre con un sistema de agarre más intuitivo, movimientos específicos del entorno, como golpear con objetos del público, y control analógico libre para moverse y ejecutar llaves. Cuenta con más de 67 superestrellas tales como John Cena, Triple H, The Undertaker, Rey Mysterio, Shawn Michaels, Edge, Batista y muchos más. Las modalidades de juego son Season Mode, General Manager Mode, Exhibiciones, Royal Rumble, TLC, Hell in a Cell y un multijugador local con hasta 6 jugadores. SmackDown vs Raw 2007 es un referente absoluto en juegos de lucha libre. Su variedad de modos de juego y enorme roster lo hacen ideal para jugar en grupo durante horas. Smash Kart Tennis Pro Tournament 2 no tiene una historia como tal, pero cuenta con un modo carrera en el que creas tu tenista y asciendes en el circuito profesional enfrentando a leyendas del deporte. Las mecánicas del juego cuentan con una simulación de tenis con control preciso del timing, dirección y tipo de golpe. Incluye superficie variable, césped, tierra batida y cemento que afecta la física de la pelota. Incluye personajes reales como Leighton Hewitt, Andy Roddick, Serena Williams, Venus Williams, Mónica Seles, entre otros. Las modalidades de juego incluyen Arcade, Exhibición y Tour Pro. También incluye un multijugador local de hasta 4 jugadores. Smash Kart Tennis 2 combina simulación y accesibilidad. Es un título sólido y entretenido, especialmente en multijugador, donde se disfruta al máximo la competencia directa. Soldier of Fortune Gold Edition. El mercenario John Mullins viaja por el mundo para detener una organización terrorista que planea usar armas nucleares. Es un shooter en primera persona con énfasis en localizaciones de daño específicas. Los personajes que nos encontraremos serán John Mullins y varios jefes terroristas. Contaremos con modo campaña en multijugador local hasta 4 jugadores. Violento y realista para su época. Un shooter competente que ofrece acción intensa en multijugador. Sonic Riders. Sonic y sus amigos compiten en carreras de hoverboards contra el equipo de Babylon Rogues. Las mecánicas de juego serán carreras con uso de aire como energía, trucos, atajos y tablas personalizables. Los personajes que nos encontraremos serán Sonic, Tails, Knuckles, Jet, Wave, Storm y más. Los modos de juego que nos encontraremos serán carrera, historia, contrarreloj
contrarreloj y batalla, contando con un multijugador local hasta 4 jugadores. Estilo visual atractivo y originalidad en sus mecánicas, aunque con curva de aprendizaje exigente, muy recomendable en multijugador. Bob Esponja SquarePants Light Camera Pants. Bob Esponja y compañía compiten para conseguir un papel en un programa de televisión dentro del universo de fondo de bikini. Es un party game con minijuegos variados de acción, lógica, coordinación y ritmo. Los personajes serán Bob Esponja, Patricio, Arenita, Calamardo, Don Cangrejo y Plankton. Los modos de juego serán modo historia, modo arcade, minijuegos sueltos y multijugador competitivo, contando con un multijugador local hasta 4 jugadores. Muy entretenido y perfecto para jugar en familia o con amigos. Buen humor y variedad de minijuegos lo hacen destacar. Spy vs Spy. Basado en los personajes clásicos de la revista Mad, dos espías, blanco y negro, compiten para robar objetos y escapar primero. Es un juego de acción estratégica en tercera persona, con trampas, combate cuerpo a cuerpo y exploración. Los personajes serán espía blanco y espía negro, ambos jugables. Los modos de juego serán historia, deathmatch y multijugador en varios mapas, siendo un multijugador local hasta 4 jugadores. Es una propuesta original, ideal para jugar entre amigos. Combina humor, estrategia y acción ligera. Star Trek Voyager Elite Force. Tomas el control de miembros del equipo Hazard en el USS Voyager, encargados de enfrentar amenazas alienígenas. Es un shooter en primera persona con ambientación de ciencia ficción y variedad de armas futuristas. Los personajes que nos encontraremos serán Alex Munro, Capitán Janeway y otros miembros del equipo. Contaremos con modos campaña y multijugador por escenarios, siendo un multijugador local hasta 4 jugadores. Buen FPS para fans de Star Trek, con énfasis en la cooperación y escenarios ambientados fielmente en la serie. State of Emergency 2. En un futuro distópico, un grupo rebelde lucha contra un régimen totalitario que ha tomado el control del gobierno. Es un shooter en tercera persona con enfoque en caos, destrucción de masas y misiones variadas. Los personajes que nos encontraremos serán Spunky, Bull, Libra y otros rebeldes del movimiento. Contaremos con modo historia, deathmatch, modos cooperativos y competitivos y un multijugador local hasta 4 jugadores. Menos frenético que el primero, pero con más profundidad y opciones para multijugador, ideal para sesiones de caos cooperativo. Street Fighter X 3. Los luchadores participan en un nuevo torneo, mezclando personajes clásicos con nuevos combatientes en entornos 3D. Es un juego de lucha en 3D con movimientos tradicionales de Street Fighter, más el sistema Tag Battle para peleas por equipos. Contaremos con personajes como Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Bison, Skullomania, Doctrine Dark y más. Los modos de juego serán Arcade versus Tag Team, entrenamiento y modo experto. Y contaremos con un modo multijugador local hasta 4 jugadores, por ejemplo en el modo arena, donde podremos configurar combates como 2 vs 2, 1 vs 3 o 2 vs 1. Es un título único dentro de la saga por su enfoque 3D y también por su contenido competitivo. Summer Heat Beach Volleyball. Ambientado en torneos de vóley playa veraniego, el juego no tiene una historia concreta, pero propone una competencia entre dúos para coronarse como los mejores del circuito. Las mecánicas del juego incluyen voleibol 2 vs 2 con controles simples y enfoque arcade. Permite realizar remates espectaculares, bloqueos y movimientos especiales en escenarios soleados al ritmo de música pop. Incluye personajes originales como Summer, Tyler, Nikki y Zack, cada uno con diferentes estilos de juego y atuendos desbloqueables. Las modalidades de juego incluyen partida rápida, torneo y entrenamiento, y un multijugador de hasta 4 jugadores. Summer Heat es pura diversión ligera y estética veraniega, ideal para partidas casuales, destaca más por su ambiente relajado que por profundidad jugable. Super Farm. Animales de granja compiten en pruebas locas para rescatar a sus compañeras secuestradas por un granjero malvado. Es un party game con acción tipo arena, combates cuerpo a cuerpo, recolección y estrategia simple. Los personajes serán cerdos, vacas, gallinas y más animales con diferentes habilidades. Contaremos con modo historia, duelo y minijuegos con un multijugador local hasta 4 jugadores. Divertido y bizarro, recomendado para partidas multijugador rápidas, sobre todo por su originalidad y estilo. Super Monkey Ball Adventure. AI debe resolver conflictos entre 5 reinos y restaurar la felicidad mientras compite en desafíos y minijuegos. Es un juego de plataformas y puzzles donde el jugador controla la esfera con el mono dentro, desplazándose por escenarios con precisión. Los personajes que encontraremos serán AI, Mimi, Baby, Gon Gon, Chan Chan y Doctor. Los modos de juego serán aventura,
aventura, desafío y más de 50 minijuegos, contando con un multijugador local hasta 4 jugadores, una mezcla de exploración y party game, atractivo visual y buena variedad para sesiones grupales. Super Monkey Ball Deluxe. Los monos protagonistas participan en desafíos para recuperar plátanos robados y superar pruebas en mundos coloridos. No tiene una narrativa lineal, pero sí un contexto lúdico simpático. Controlas una bola con un mono dentro y debes inclinar el escenario para llevarla al final sin caerte. Hay más de 300 niveles y 50 minijuegos, desde carreras hasta bolos o peleas. Los personajes son Ai Ai, Mimi, Baby y Gon Gon. Cada uno tiene voz y estilo único, aunque no afectan la jugabilidad. Las modalidades de juego son modo aventura, desafío y práctica, y un multijugador local hasta 4 jugadores. Super Monkey Ball Deluxe es una joya del caos multijugador. Su variedad de minijuegos y desafío creciente lo hacen perfecto para reír y gritar con amigos. Tales of the Abyss. Luke von Fabre, un noble sin recuerdos de su pasado, se ve envuelto en una guerra por el destino del mundo. Es un JRPG con sistema de combate en tiempo real, exploración de mazmorras, desarrollo de personajes y narrativa densa. Los personajes que nos encontraremos serán Luke, Tyr, Jade, Guy, Agnès, Natalia y Van. Los modos de juego serán historia principal, combate y misiones secundarias. Y contaremos con un multijugador local hasta 4 jugadores en combate, solo en las batallas. Es una joya del JRPG con opción de multijugador cooperativo en batallas, ideal para fans de los RPG que buscan una experiencia compartida. Teen Titans. Basado en la serie animada, los Teen Titans deben enfrentarse a una simulación virtual que se ha salido de control. A medida que avanzan, enfrentan enemigos clásicos y descubren que el villano Brotherhood está detrás de todo. Es un beat'em up en tercera persona. Puedes cambiar entre los 5 personajes en tiempo real, cada uno con habilidades distintas, ataque cuerpo a cuerpo, a distancia y poderes especiales. Los personajes jugables son Robin, Raven, Beast Boy, Starfire, Cyborg y los villanos Brotherhood, Jeans, Gizmo, Mammoth, entre otros. Las modalidades de juego son modo historia cooperativo, modo batalla libre entre jugadores y multijugador local hasta 4 jugadores. Teen Titans es una aventura ideal para jugar en grupo, especialmente si sos fan de la serie. Divertido, dinámico y con mucho fanservice. Teenage Mutant Hero Turtles. Basado en la popular serie de 2003, el juego sigue a las tortugas ninja mientras se enfrentan al clan del Pai, liderado por Shredder y otros villanos icónicos. La misión es rescatar al maestro Splinter, quien ha sido secuestrado mientras recorren las calles de Nueva York y enfrentan hordas de enemigos. Es un clásico beat'em up de desplazamiento lateral con gráficos cel-shaded que imitan al estilo de la serie. Los jugadores pueden elegir entre las 4 tortugas, cada una con un estilo de combate único. Leonardo, equilibrado y ágil con sus katanas; Miguel Ángel, rápido y versátil con los nunchakus; Donatello, mayor alcance con su bastón Bo; y Rafael, golpes poderosos y rápidos con sus sais. El sistema de combate permite realizar combos, ataques especiales y movimientos cooperativos cuando hay más de un jugador. Las modalidades de juego son modo historia, sigue la trama del rescate de Splinter con cinemáticas y batallas contra jefes; modo arcade, enfrentamientos rápidos en distintos escenarios; y modo cooperativo hasta 4 jugadores en pantalla, permitiendo controlar a cada tortuga en combates cooperativos. Teenage Mutant Hero Turtles es una carta de amor a los fanáticos de la serie de 2003, con una jugabilidad clásica que recuerda a los mejores beat'em ups de antaño. Su modo cooperativo lo convierte en una experiencia divertida y caótica para disfrutar con amigos, combinando nostalgia con acción sin pausas. Tekken Tag Tournament. El juego no tiene una trama central como otros títulos de la saga Tekken, ya que se trata de un spin-off enfocado en el combate. Sin embargo, reúne a personajes icónicos de entregas anteriores, creando enfrentamientos soñados en un torneo de artes marciales. El juego presenta el innovador sistema de combate Tag Team, donde los jugadores eligen 2 personajes y pueden intercambiarlos durante la pelea. La clave es utilizar las combinaciones de personajes de manera estratégica para encadenar combos y aprovechar las fortalezas individuales. Los personajes pueden realizar movimientos de asistencia, ataques combinados y especiales al cambiar de luchador. Si uno de los personajes pierde toda la salud, el equipo completo pierde el combate, lo que hace que el cambio en el momento adecuado sea crucial. Incluye más de 34 luchadores provenientes de Tekken, Tekken 2 y Tekken 3, entre ellos Kazuya Mishima, Shin Kazama, Heihachi Mishima, entre otros. Y también nuevos personajes exclusivos
exclusivos como Unknown, un personaje enigmático y poderoso. Las modalidades de juego son modo arcade, progresión clásica contra equipos hasta llegar al jefe final, versus mode, pelea contra otros jugadores, team battle, enfrentamientos por equipos de hasta 8 personajes, time attack y survival, desafíos de resistencia y rapidez, y modo práctica para aprender combos y técnicas, y cuenta con un multijugador local para hasta 4 jugadores, donde 2 jugadores pueden formar un equipo contra otro dúo. Tekken Tag Tournament es un clásico imprescindible para los fans de la franquicia. Su sistema de combates por equipos añade profundidad y dinamismo, mientras que su enorme elenco de personajes garantiza variedad y estrategias infinitas. Como uno de los títulos de lanzamiento de la PlayStation 2, sigue siendo una joya del multijugador local. The Flintstones Bedrock Racing. Los Picapiedra compiten contra los Mármol en una serie de alocadas carreras prehistóricas por piedra dura. No hay una historia compleja, solo una excusa para poner a correr a esos personajes clásicos. Las mecánicas del juego incluyen carreras de estilo arcade con power-ups, obstáculos y pistas temáticas. Puedes recolectar ítems, tomar atajos y usar habilidades únicas de cada vehículo. Los personajes jugables son Pedro Picapiedra, Vilma, Pablo Mármol, Betty, Dino, Bam Bam y más, cada uno con su propio auto y estilo visual. Las modalidades de juego son modo carrera, contrarreloj y desafíos, y multijugador hasta 4 jugadores. The Flintstones Bedrock Racing es un juego sencillo, colorido y nostálgico, aunque no muy profundo. Es un título divertido para pasar el rato con amigos y recordar a los clásicos de Hanna-Barbera. The Grim Adventures of Billy and Mandy. Billy, Mandy y compañía pelean por el control de la guadaña de la muerte tras una ruptura en el inframundo. Son luchas tipo arena con objetos, ataques especiales y entornos destructibles. Los personajes serán Billy, Mandy, Puro Hueso, Irwin, Nergal, Fred Burger, entre otros. Los modos de juego serán historia, versus, minijuegos y modo desafío, contando con un multijugador local hasta 4 jugadores. Ideal para fans de la serie, caótico, divertido y perfecto para jugar en grupo. This is Football Saga. Desarrollada por Sony, esta saga intentó ofrecer una alternativa más realista y dinámica al fútbol en PlayStation 2, destacándose por su estilo de juego diferente al de FIFA y Pro Evolution Soccer. Contaba con controles orientados a la simulación, con énfasis en la táctica y el juego en equipo, innovaciones como el modo de árbitro, donde el jugador podía tomar decisiones durante el partido, y mecánicas de impacto físico más destacadas que en otros simuladores de fútbol. Nos podemos encontrar con equipos y selecciones nacionales con licencias parciales y jugadores emblemáticos de la época, aunque con ausencia de algunas licencias según la entrega, lo que daba lugar a nombres inventados o genéricos. Las modalidades de juego son torneos, ligas y partidos amistosos, y un multijugador local con hasta 8 jugadores. Aunque nunca alcanzó el éxito de sus competidores, This is Football se destacó por su enfoque más físico y por ofrecer una experiencia de fútbol distinta en PlayStation 2. Time Splitters 2. En el año 2401, los agentes Sergeant Cortez y Corporal Hart viajan por el tiempo para recuperar cristales robados por los Time Splitters, una raza alienígena que amenaza la historia. Es un FPS frenético con enfoque arcade. Cada nivel se ambienta en una época diferente, 1920, 1990, 2050, etc., con armas y enemigos únicos. Incluye desafíos y personalización de bots. Cuenta con más de 100 personajes desbloqueables, desde Cortés hasta monos con pistolas, zombies, payasos y soldados futuristas. Las modalidades de juego son modo campaña cooperativa, arcade, desafío, modo historia y multijugador hasta 4 jugadores. Time Splitters 2 es un juego clásico absoluto del FPS en consolas, variado, rápido y con toneladas de contenido. Es un festín de diversión multijugador. Time Splitters Future Perfect. Continúa la saga de Cortés, quien viaja por el tiempo para impedir el nacimiento de los Time Splitters. Esta vez colabora con versiones pasadas de sí mismo en momentos clave. Mejora todo lo visto en el anterior, más narrativa, mecánicas de control refinadas, sistema de apuntado más preciso y niveles más grandes. Hay nuevos personajes y carismáticos como Harry Chipper, Jobet Kissy, The Gingerbread Man y muchas versiones de Cortés. Las modalidades de juego son modo historia cooperativo, arcade, desafíos, creador de mapas y multijugador local hasta 4 jugadores. Future Perfect es la evolución perfecta del anterior, más historia, más humor y más locura, una joya multijugador que brilla especialmente en grupo. Tiny Toons Adventures Defenders of the Universe. Este juego para PlayStation 2 fue cancelado y nunca se lanzó oficialmente, a pesar de que su desarrollo estaba prácticamente completo. Estaba planeado para mediados de 2002, pero fue cancelado por razones no especificadas. Desarrollado por Treasure y publicado por Conspiracy Entertainment, el juego era un título de lucha basado en la franquicia
franquicia Tiny Toons Adventures. Contaba con modos de juegos para un solo jugador y multijugador, incluyendo soporte para hasta 4 jugadores en modo cooperativo y versus. Aunque nunca se lanzó oficialmente, en 2009 se lanzó una imagen ROM del juego en internet, permitiendo que los aficionados lo jugaran en emuladores o consolas modificadas. El juego incluía a muchos de los personajes originales de la serie, con voces proporcionadas por los actores originales, incluyendo a Charlie Adler como Buster Bunny y Billy West como Hampton Peak. Teenage Mutant Ninja Turtles 2, 3, Mutant Melee y Smash Up. El primer título está basado en la segunda temporada de la serie animada del 2003. Los jugadores siguen a las tortugas ninja mientras se enfrentan a enemigos como Baxter Stockman, The Schneider y viajan a otras dimensiones como la ciudad de Lutron y el planeta de los Triceratons. Es un beat'em up cooperativo con vista isométrica. Se puede jugar de a uno o en modo cooperativo de hasta 4 jugadores, cada uno controlando una tortuga. Se incluye un sistema de puntuación por desempeño y desbloqueables. Los personajes jugables serán Leonardo, Michelangelo, Donatello y Rafael, y personajes desbloqueables como Casey Jones y Splinter. También incluye el arcade clásico de Teenage Mutant Ninja Turtles de 1989 como extra. El segundo título está basado en la tercera temporada de la serie animada. Las tortugas luchan contra una invasión alienígena de Triceratons que enfrentan al Shredder y otros villanos en múltiples episodios con narrativa lineal. Seguimos el mismo estilo de beat'em up que Battle Nexus, con mejoras gráficas y de jugabilidad. Se divide en episodios más largos, se incluyen habilidades especiales y la opción de mejorar personajes. Contamos con las 4 tortugas desbloqueables como Splinter, Casey y más, y contiene como extra el juego arcade clásico Turtles in Time. El tercer título no tiene un modo historia como tal, es un juego de lucha tipo arena centrado en combates rápidos entre personajes de la franquicia. Se basa también en la serie del 2003. Es un arena fighter con vista isométrica o lateral, donde se pueden enfrentar hasta 4 jugadores en modos como Brawl, King of the Hill, Last Man Standing, entre otros. Tiene opción de jugar solo o con amigos en multijugador local. Contamos con más de 20 personajes, entre ellos las 4 tortugas, April, Casey Jones, Shredder, Baxter, Stockman, Foot Ninja, entre otros. El último título es un juego independiente, sin relación directa con las series animadas o películas. Fue creado para celebrar el 25 aniversario de las tortugas, con su propia historia original sobre una invasión del Foot Clan liderado por Shredder y Karai. Es un juego plataformer de lucha estilo Super Smash Bros. Los escenarios tienen trampas, niveles múltiples y objetos interactivos. Los personajes que se incluyen son las tortugas, Splinter, April, Karai, Shredder y algunos personajes originales y de Ubisoft, como Rabbids en la versión de Wii, no en PlayStation. Estos 4 títulos de los que se está hablando cuentan con un multijugador local hasta 4 jugadores. Trivial Pursuit Trepidant no tiene una narrativa, se trata de una versión digital del clásico juego de mesa de preguntas y respuestas con categorías generales y temáticas. Las mecánicas son preguntas de opción múltiple en 6 categorías. Se juega avanzando por un tablero virtual y acumulando quesitos al acertar las respuestas. Los jugadores eligen avatares simples y coloridos sin personajes definidos. Las modalidades de juego son partidas rápidas o completas y multijugador local con hasta 6 jugadores. Trepidant es una opción perfecta para jugar con amigos o familia, competitivo, educativo y muy accesible para todo tipo de jugadores. Twisted Metal Black. Cada conductor de este torneo de combate vehicular tiene su propia historia oscura. El juego se ambienta en un manicomio, donde Calypso promete conceder un deseo al ganador del torneo a un alto precio. Los vehículos armados compiten en escenarios abiertos destruyéndose entre sí. Pueden usar armas, trampas y habilidades especiales únicas por personaje. Los personajes incluidos son Sweet Tooth, Mr. Grimm, Outlaw, Roadkill, Shadow, entre otros, cada uno con historia retorcida y final propio. Las modalidades de juego incluyen historia individual por personaje y multijugador local hasta 4 jugadores. Oscuro, brutal y adictivo, Twisted Metal Black es el rey de los juegos de combate vehicular en PlayStation 2 y un favorito del multijugador local. Unreal Tournament. En un futuro distante, guerreros de todo el universo luchan en arenas por fama y gloria. Es un shooter cooperativo con diferentes tipos de armas, power-ups y velocidad frenética. Los personajes serán diversos personajes futuristas personalizables. Contaremos con modos como Deathmatch, Capture the Flag, Domination y más. Y por supuesto con un multijugador local hasta 4 jugadores. Es uno de los mejores FPS cooperativos en PlayStation 2, perfecto para jugar en multijugador local. Urban Freestyle Soccer. Cada equipo representa a un grupo urbano de una zona marginal. El juego propone torneos callejeros donde la reputación es la clave del éxito. Es fútbol callejero 4 vs
4 sin árbitros ni reglas. Incluye trucos, disparos especiales y obstáculos ambientales. Contaremos con varios equipos con personajes temáticos, punks, breakdancers, militares, etc. y muchos más. Y por supuesto contaremos con un multijugador local hasta 4 jugadores. Es un título que ofrece un enfoque caótico y arcade al fútbol. Su multijugador lo convierte en una opción divertida para sesiones locales. Urban Reign. Controlas a Brad Hawk, un luchador callejero contratado para proteger a una líder de banda. Pronto se ve envuelto en una guerra de pandillas que esconde una conspiración mayor. Es un beat'em up en 3D con combate libre para hasta 4 luchadores. Combina golpes, agarres, bloqueos y armas. Permite formar equipo con la IA o con otros jugadores. Los personajes incluidos son Brad Hawk, Jun Ching Lee y Downey, y cameos de personajes de Tekken como Paul Phoenix y Marshall Law. Las modalidades de juego son modo historia, batalla libre, cooperativo y multijugador local hasta 4 jugadores. Urban Reign mezcla lo mejor del beat'em up con mecánicas de pelea técnica. Es ideal para enfrentamientos entre amigos con mucho estilo. Virtua Tennis 2, sin historia definida, pero ofrece un modo carrera donde creas tu tenista y compites en torneos para convertirte en el número 1 del mundo. Las mecánicas de juego son tenis arcade muy accesible y fluido, golpes precisos, animaciones limpias y excelente respuesta. Incluye minijuegos de entrenamiento. Los personajes incluidos son Chin Henman, Patrick Rafter, Mónica Seles, Serena Williams, Tommy Haas, entre otros. Las modalidades de juego son tour, entrenamiento, partidos de dobles y multijugador local hasta 4 jugadores. Virtua Tennis 2 es un clásico del deporte en consolas, rápido, técnico y con excelente multijugador, ideal para competencias casuales o intensas. War of the Monsters. Una catástrofe alienígena provoca la mutación de criaturas gigantes, desatando el caos en ciudades en todo el mundo. Los jugadores controlan monstruos colosales en batallas épicas. Las mecánicas de juego incluyen lucha en tercera persona con combates cuerpo a cuerpo y uso de objetos del entorno, destrucción masiva de edificios y estructuras mientras los monstruos pelean, y movimientos especiales y ataques devastadores únicos para cada monstruo. Los personajes incluidos son monstruos inspirados en las películas clásicas: Kongar, simio gigante, Robo 47, robot militar, lagarto gigante, entre otros, y también desbloqueables adicionales que añaden variedad al roster. Las modalidades de juego incluyen modo historia en solitario, donde cada monstruo tiene su propia campaña, y un multijugador local hasta 4 jugadores. War of the Monsters es una oda a los clásicos kaijus, ofreciendo peleas caóticas y destructivas en un entorno urbano que se convierte en un campo de batalla. Warhammer 40.000 Fire Warrior. El juego sigue a Kais, un joven guerrero Tau, durante una guerra entre su raza y el imperio humano. La historia se mezcla con traiciones, corrupción y la amenaza del caos. Es un shooter en primera persona con énfasis en campañas lineales, variedad de armas futuristas y entornos de combate. Los personajes serán Kais, Tau, tropas imperiales, marines especiales y cultistas del caos. Contaremos también con un multijugador local hasta 4 jugadores. Aunque técnicamente modesto, su ambientación fiel al universo Warhammer y su multijugador local le dan valor para fanáticos de los FPS en PlayStation 2. Winback Covert Operation. El agente Jean-Luc Cougar debe detener a un grupo terrorista que controla un satélite láser. Es una carrera contra el tiempo para evitar un desastre global. Es un shooter en tercera persona con coberturas, algo innovador en su época. Tiene misiones tácticas y narrativa tipo espía. El protagonista principal será Jean-Luc y los enemigos terroristas con los que tendrá que enfrentarse. Y contaremos por supuesto con un multijugador local hasta 4 jugadores. Winback influyó en juegos posteriores como Gears of War. Su modo multijugador lo vuelve disfrutable con amigos, aunque la campaña puede sentirse limitada hoy en día. Winback 2 Project Poseidon. Vuelve la amenaza terrorista, ahora con una cédula que busca activar un arma biológica. Se siguen 2 equipos especiales desde diferentes perspectivas. Es un shooter táctico en tercera persona. Se juegan las misiones desde 2 puntos de vista distintos. Coberturas y acciones coordinadas son clave. Los personajes serán Craig Contrell, Mia Torres, Nick Bruno, entre otros agentes. Contaremos con un multijugador local hasta 4 jugadores. Aunque más técnico que su predecesor, la fórmula no logró evolucionar lo suficiente. Aún así, su multijugador local lo mantiene relevante. WRC4, desarrollado por Evolution Studios y basado en la temporada 2004 del Campeonato Mundial de Rally, WRC4 pone al jugador en la piel de un piloto profesional que debe enfrentarse a los desafíos de los circuitos más emblemáticos del mundo. Las mecánicas de juego incluyen simulación de rally con físicas realistas,
realistas, ofreciendo una experiencia más pulida y desafiante que las entregas anteriores. También diversos tipos de superficies como asfalto, grava, nieve y barro, afectando la tracción y el manejo del vehículo. También sistemas de daños que influyen en el rendimiento del coche y requiere reparaciones entre etapas, modos de cámara personalizables, incluyendo vista en primera persona desde el interior del auto. Los personajes que nos podemos encontrar son pilotos oficiales de la temporada 2004 como Sebastian Loeb, Peter Solberg, Marcus Grönholm y más. También equipos como Citroën Total, Subaru World Rally Team, Ford Rally y Sports, entre otros. Las modalidades de juego incluyen modo carrera completa del WRC, modo contrarreloj, desafía tus mejores tiempos en cada etapa, multijugador local con hasta 4 jugadores compitiendo por el mejor tiempo, y modo desafío realiza objetivos específicos como mantener el coche intacto o vencer a un rival directo. WRC4 consolidó la saga como uno de los mejores simuladores de rally de su época, ofreciendo un realismo impresionante y una experiencia multijugador ideal para los fanáticos de los motores y la competencia. WWE All Stars. No hay modo historia tradicional, sino combates de exhibición que enfrentan leyendas del pasado contra superestrellas actuales. Las mecánicas de juego serán lucha libre arcade con saltos exagerados, movimientos especiales espectaculares y controles accesibles. Los personajes que podremos encontrar serán Hulk Hogan, Ultimate Warrior, The Rock, John Cena, Randy Orton y muchos más. Y contaremos con un multijugador local hasta 4 jugadores. WWE All Stars ofrece una alternativa desenfadada al simulador tradicional de lucha, perfecto para multijugador gracias a su tono accesible y caótico. Shaolin Showdown. Basado en la serie animada, los monjes Shaolin deben recuperar los Shen Gong Wu antes de que caigan en manos de villanos como Jack Spicer y Wuya. Es un juego de acción tipo brawler con hasta 4 jugadores simultáneos. Se usan poderes especiales, escenarios interactivos y objetos mágicos. Los personajes serán Omi, Químico, Raimundo, Clay, Jack Spicer, Wuya, entre otros. Y contaremos con un multijugador local hasta 4 jugadores. Aunque no muy pulido, es ideal para fans de la serie y ofrece un multijugador local divertido y caótico. X-Men Legends. Los X-Men deben enfrentar a la hermandad de mutantes y otros enemigos mientras descubren un complot mayor liderado por Magneto. Todo se entrelaza con los orígenes de una nueva mutante, Alison Krestmer, Magma. Es un action RPG en vista isométrica. Controlas un equipo de 4 mutantes, alternando entre ellos en combate en tiempo real. Puedes subir de nivel, equipar mejoras y combinar habilidades. Los personajes incluidos son Wolverine, Cíclope, Tormenta, Jean Grey, Iceman, Coloso, Bestia, entre otros. Las modalidades de juego incluyen modo historia, cooperativo y multijugador local hasta 4 jugadores. X-Men Legends es uno de los mejores RPG de acción de su época. Su enfoque cooperativo y fiel adaptación de los cómics lo hacen imperdible. X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse. Los X-Men y la hermandad de mutantes se unen para enfrentar a un enemigo común, Apocalypse, quien ha comenzado una guerra total para dominar el mundo. Se mantienen las mecánicas de RPG cooperativo del anterior, pero lo amplía con más personajes, árboles de habilidades más profundos e ítems personalizables. Nos podemos encontrar con personajes como Rogue, Gambito, Wolverine, Tormenta, Cíclope y dentro de la hermandad a Magneto, Toad, Cybertooth, Juggernaut, entre otros. También de personajes desbloqueables como Deadpool y Iron Man. Las modalidades de juego son modo historia completo en cooperativo y multijugador local hasta 4 jugadores. Es una secuela que mejora todo, más acción, más personajes y más rejugabilidad. X-Men Legends 2 es una joya para fans de los mutantes y del juego en equipo. Y así llegamos al final de este viaje por los mejores juegos multijugador local de la PlayStation 2, una época donde no importaba cuántos cables había tirados por el piso, ni quién tenía las mejores skins o jugadores comprados con cromos. Lo importante era tener un multitap, 4 joysticks, aunque alguno tuviera la palanca floja por jugar al Budokai Tenkaichi 3, y a tus amigos listos para la acción, porque la PlayStation 2 fue mucho más que gráficos y sagas épicas. Fue la reina de las juntadas, la consola que convirtió cualquier living en un campo de batalla, una cancha o una pista de carreras, ya sea tirando poderes, pegándonos golpes o marcando goles épicos. Todos estos juegos compartían una misma esencia, diversión sin conexión, pero con conexión real, y eso hoy en día se extraña.
Así que si todavía tenés tu multitap guardado en algún cajón y un par de controles sobrevivientes, armá una partida, y si no, al menos compartí este video con tus amigos y reviví esos recuerdos que seguro siguen intactos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo.